¿Cómo está mi gente? En un capítulo más de Los Nopalitos TV, encantineando desde el restaurante Bar Generoso, donde cada trago se convierte en una historia y cada historia queda plasmada en la barra. Y hoy, mi bucho, nos vamos hasta el mero Cerro del Topo, al municipio de General Escobedo. Así es, primo. Ese municipio, bien lo mencionas, General Escobedo, municipio que mucha gente conoce por la industria, esas colonias tan hermosas, avenidas, y que en los últimos años ha tenido y sigue teniendo un crecimiento muy importante aquí para el área metropolitana del estado de Nuevo León. Y qué mejor que de la mano que de nuestro amigo, el historiador Juan Ramón Garza, señores. Bienvenido, compadrito, y muchas gracias por aceptarnos la invitación. Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Y aquí estamos para hacer cuestionable todo lo que sea la historia del municipio. Y sobre todo que la gente se empape de este bello municipio que es Escobedo, así como de los muchos que hemos hablado de Nuevo León, para que la gente se empape y se ilustre un poco más a detalle. Y conozca el por qué llegó o ya está haciendo y es parte del área metropolitana. Y pues bueno, primo, sin más preámbulo, ¡comenzamos! Pues, ¿qué cree que usted haga falta aquí, entrando en una cantina para poder platicar un poquito más a gusto, hombre? ¿Qué cree que haga falta? No, pues una cervecita. Para luego es tarde. Patrocinada por nuestra casa, el restaurante Bar Generoso, y viene la de can que le tocó ahora. Ese pinche madre. Como dijo mi porro, échame una güera bien sudada. No puedes poner más alegre. Bueno, tenemos pura gente responsable. Lo que pasa es que aquí hay gente responsable que viene manejando. Nosotros somos borrachos responsables. Es correcto. Siempre venimos en vehículo de servicio, entonces no hay ningún problema. Sí. Pues saludcita. Saludita. Saludcita. Para que la gente disfrute este bello capítulo con nosotros, ¿no? Un traguito con nosotros. Ay, qué chulada. Ay, qué chulada, qué chulada. Y pues bueno, antes de entrar de lleno a la historia, ¿cómo nace su interés por contar la historia o conocer la historia de General Escobedo? Bueno, primeramente, yo soy, mi familia más bien, pues somos todos maestros y dos de mis hermanos son historiadores, pues fueron historiadores, que ya fallecieron. Entonces de ahí nace ese gusto por la lectura, por la historia. Entonces, mi hermano Celso era el cronista del municipio de Sabinas Hidalgo, de donde somos originarios, y mi hermano Gustavo fue el primer cronista del municipio de General Escobedo, porque él fue el que fundó la primera secundaria en General Escobedo en 1969. Y luego, pues yo entro al magisterio en 1977, y llego como prefecto en la secundaria esa, a la Donato Elizondo Ayala, desde 77, y de ahí fue donde pues empecé junto con mi hermano Gustavo a empezar a ver la historia. Él era el cronista y pues yo a veces le ayudaba y empezaba de familia. De familia, exactamente. Muy bien. ¿Y qué realmente hace un historiador? Porque mucha gente a lo mejor piensa que solamente es recordar fechas o no datos tan simbólicos, por así llamarlo, en el buen sentido de la palabra. Bueno, en el caso de el historiador, aquí en Nuevo León solamente dos municipios tienen historiador, que es el Sabinas Hidalgo, que es el maestro Héctor Jaime Treviño. Saludos al buen Tito Sabinas. Mi maestro, y el segundo soy yo, el segundo historiador que hay ahí. Entonces hay una diferencia. El cronista reúne o hace las crónicas diarias o del pasado. Y en el caso de un historiador, pues nos dedicamos más al rescate de los inicios del pueblo, de las épocas más importantes, de actividades que sucedieron, de todo ese tipo de que va formando el municipio, ¿no? Por épocas, por sucesos,
por acontecimientos, ¿no? Entonces, Entrando a profundidad, por así llamarlo, y poderlo cronolificar, no sé cómo decirlo, ¿no? Difundir más que nada, sí. Saber difundir. ¿Y hubo algún dato o historia de Escobedo como tal que te haya atrapado más para poder difundir esa historia, o fue meramente todo lo de la familia? no, mira, mi hermano Gustavo escribe un libro junto con el maestro Israel Cavazos que se llama San Nicolás del Topo de los Ayala, en 1979, que fue el primer libro que yo tuve sobre la historia de Escobedo. Okay. Era un texto del maestro Israel Cavazos que él ya había publicado en 1968. Y mi hermano Gustavo, como cronista, recogió testimonios del pueblo y hacen un libro en 1979. Y de ahí me llamó la atención, lo leí, pues sí, muy interesante, cosas interesantes el pueblo, y ahí fue donde ya más nace mi interés por conocer la historia. Tiene que ver como quiera algo la sangrita, ¿no? Pues sí. El estar todo el día con la familia. Exactamente, y pues mis hermanos todos maestros, pues a fuerza tuvo que ser maestro Sí, también yo. Y estar leyendo sobre todo, ¿no? Sí, Empapándote. claro. Sí. Y mis hermanos en la normal, yo en son de como anécdota digo que yo estudié la normal superior desde los 11 años. Okay. ¿Cómo, cabrón. ¿Cómo? No, porque mis hermanos estaban estudiando en la normal. Mi hermano Gustavo literatura y mi hermano Oscar en historia. Entonces, libro que dejaban, libro que yo agarraba. Entonces iba un paso adelantado. Sí, entonces muchas novelas clásicas de novelas mexicanas y universales, yo las leía a esa edad, porque veía el libro y lo leía. Y los libros de historia de México, pues los agarraba también. Por eso le digo que yo las Mi hermano estudió ingeniería. ¿Qué chingados iba a agarrar un libro cuando estaba en la facultad? Yo estaba en la prepa. ¿Qué chingados iba a agarrar unos pinches números, pinches numerología que la chingada? Entonces ya, o sea, algo que lo traigo, pero en la casa siempre hubo libros. Y pues ver el ejemplo de ellos, pues siempre me motivó. Pero es bonito, ¿no? Al final de cuentas, porque pues aprende uno un poco de todo. Al final de cuentas, es cultura general. Cultura general. Y pues el ver a mis hermanos, cuñados, casi todos somos maestros, pues era seguir el ejemplo de ellos y tratar de no igualarlos, sino tratar de seguir los pasos de ellos. Claro, exactamente. ¿Y usted por qué cree ahorita con las nuevas generaciones deban conocer realmente la historia del lugar donde viven? Porque hoy en día ya sabe que los chamacos no saben ni dónde están parados y no saben qué onda con la vida. No, sí, o sea, eso es muy cierto. Hay que ver una cosa, y más en el área metropolitana. El municipio que tú digas, el 99.9 no son originarios de ahí. Sí, cierto. ¿Sí? Es correcto. Yo donde toda la iba, razón. en Apodaca, yo en Guadalupe, yo en Villa Juárez, yo en Escobedo. Entonces, es importante rescatar la historia y difundirla, pero difundirla por todos los medios. ¿Sí? Desde un folleto, un libro, y más ahorita, si tú quieres llegar a los jóvenes, ¿cómo les vas a llegar? ¿Por las redes sociales? Por las redes sociales. Así es. ¿Sí? Increíblemente es ahí donde te ven. Antes era por la televisión o algo, pero ahora es por las redes sociales, por el internet, que es lo que usan los jóvenes. Entonces, pero es para eso, para que la persona, vivas donde vivas, aunque no naciste ahí, te sientas orgulloso de tu municipio. Claro. Y para eso hay que difundirlo lo más que se pueda, ¿eh? Entre las generaciones. Sí, y me quedo, pero primo, me quedo con eso que dices porque hemos platicado con diferentes historiadores, cronistas e investigadores y todos llegan a lo mismo, queremos difundirla para la gente que llegue, se quede con la identidad de donde está viviendo, ¿no? De donde viene. ¿Sí? Y qué mejor manera que los espacios, y es parte de lo que intentamos hacer aquí en Nopalitos, que la gente que vive en el municipio del cual estamos hablando se identifique, si no nació ahí, pero que sepa dónde está parado y lo que viene. Y voy a esto, perdón, ¿me vas a comentar algo? Sí, iba a complementar nada más. Ahorita platicabas de eso y lo comentaste creo que en el capítulo de Parque Fundidora tuvimos aquí el gusto de conocer la historia, que ni nosotros realmente sabemos cómo está todo el tema, ¿no? Se sabe más la gente foránea que los que realmente vivimos aquí. Y desgraciadamente es la verdad.
Nomás que va a fundir ahora a los conciertos. Sí, y a muchas cosas más. No, pero bueno, no estoy juzgando a nadie, solamente es un punto de vista. Antes de que me funen, porque luego dicen. No, y lo que hacemos es difundirla. Y precisamente algo que nos gusta platicar son los orígenes, ¿verdad? Porque mucha gente puede decir, pues aquí vivo y todo lo que hemos dado el preámbulo en lo que es ahorita la industria y todo, pero ¿qué realmente había en esa tierra de lo que hoy es General Escobedo antes de aquella llegada de los españoles? Bueno, hay que recordar que antes de la llegada de los españoles, toda esta región pues era una región donde los habitantes eran grupos nómadas, no tenían un asentamiento como es en el centro de México, eran grupos nómadas que se desplazaban de acuerdo a la época, ¿sí? Entonces, si en ese momento había mucha tuna, pues iban a lugares donde había mucho mezquite, etcétera. Eran grupos nómadas. No tenían nombres, sí tenían una pequeña cultura, pero muy, muy rústica, vamos a decirlo así, y tenían un dialecto propio de ellos, de cada, y muchas familias se emparentaban y era como vivían, en una forma nómada, ¿sí? Claro, muchos sí tenían sus limitaciones, pero es con la llegada ya de los españoles y de los criollos, que venían muchos criollos, los que empezaron a muchos de ellos a darles nombre. Ya. Y en algunos otros les preguntaban cómo se llamaba y era cuando daban los nombres, ¿verdad? Entonces hay una mezcolanza en esas dos formas de que cuando ya los conocimos, que los borrados, que los guachichiles, que los alazapas, algunos son nombres que les ponían los españoles y otros que eran sus como ellos se decían ser. Por ese dialecto propio que tenían. Sí, exactamente. Y me imagino que dependiendo también de la necesidad de donde se desplazaban, como lo menciona, ¿no? O sea, en una parte era mezquita, en otra parte se movían así, ¿no? Sí, exactamente. Donde había la botana, estaba la botana. Al final de cuentas teníamos que comer, dijo el otro. ¿Y qué grupos indígenas realmente habitaban y sobre todo cómo sobrevivían en esta parte del noreste? Mire, hay un libro que mejor ya se los han comentado, el de Alonso de León, que es el primer cronista, y ahí si alguien quiere conocer los orígenes de Nuevo León, tiene que leer ese libro. Y él ahí menciona cómo vivían, qué se alimentaban. O sea, era la tuna, el mezquite, todas esas plantas que conocemos era lo que ellos comían, ¿verdad? ¿Sí? Y los grupos, como les digo, es con la llegada de los españoles cuando se empiezan a identificar. Los aztecas, si no mal recuerdo, pues le llamaban a todos ay, se me el nombre. Les daban un nombre a todos los grupos que ya estaban en la parte norte de México. Okay. ¿Cómo se llamaban, Emilio? Ahorita nos acordamos. Ahorita Emilio nos dice cómo se llamaban. Compañero también historiador, ¿verdad? Entonces es con la llegada que les empiezan a poner nombres. Okay. Entonces, por decir, aquí en lo que es Escobedo estaban los guanales, que estaban principalmente en todo lo que era parte de Monterrey y el Valle de la Salina, en los guanales, y ya de ahí se desplazaban y tenían diferentes nombres. Y bueno, y hablando de esa llegada de los españoles, ¿cómo nace la historia de lo que hoy es Escobedo en 1604, si mal no me equivoco, con José de Treviño? ¿Qué fue lo que pasó? Hay que ver una cosa. Cuando ya llega don Diego de Montemayor, sus 12 familias, se establece, vamos a pensar cómo es. ¿Cómo le hago para que gente se venga a vivir aquí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo es? Ofreciéndote una gran extensión de tierras. Si tú te vienes con tu familia acá al norte, te voy a dar una merced de tierra. Ganar, sí. ¿Sí? Entonces tú tenías que demostrar que ibas a venir con tu familia, con tus herramientas y todo, y te doy. Entonces, José de Treviño es un personaje muy interesante. Él nace en la Ciudad de México. Es un criollo porque sus padres eran españoles, pero él ya nace en México. Y entonces él conocía a don Diego de Montemayor, es lo más seguro, y él solicita una merced en 1603, en noviembre de 1603, y él, ese documento está en el archivo de Monterrey. Él dice que va a venir con su familia
que va a traer animales, que va a traer personas, y pide una merced de tierra. Y el gobernador, don Diego Montemayor, le da una merced y le llama en los llanos del Topo. Ok. ¿Sí? O sea, es lo que es todo Escobedo ahorita. Porque el cerro se llama Cerro del Topo. Sí. Entonces, a él le da en los llanos del Topo. ¿Sí? Que es el primer, vamos a decir, nombre que recibe lo que ahora es Escobedo. Muy bien. Y esa merced la recibe el 25 de abril de 1604. ¿Verdad? Entonces, es como, así como llegó también Bernabé González Hidalgo, él recibe merced en 1603 en la parte sur del Cerro del Topo, lo que es ahora el Topo Chico. Ok. Ya. El fundador de ahí es Bernabé González Hidalgo. Ok. Y así, o sea, hay muchas mercedes, muchas existen todavía en el archivo de Monterrey, y fue la forma de hacer que viniera la gente. Se supone que venían con una encomienda que era el de evangelizar a los indios. Okay. Por eso se les daba unas encomiendas de indios. Y a mí, ¿sabes qué? Las rancherías que encuentres tú en tu merced son tuyos, pero los vas a cristianizar. Cosa que no hacían. ¿Sí? No, pero Véngase para acá. Era la regla. Los esclavizaban, ¿verdad? Sí, Principalmente, ¿verdad? Entonces, así es como nace Escobedo, o sea, o el primer nombre que recibe lo que es el municipio de Escobedo es los Llanos del Topo. Ya. Ok. Y la recibe el capitán José de Treviño el 25 de abril de 1604. ¿Y quién fue José de Ayala? ¿Por qué tan importante también en el municipio de Escobedo? Todas las mercedes, o sea, se la dan a usted, a ti, a mí. Entonces, a la muerte de esa persona, él hace un testamento y se lo deja a sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces, José de Treviño se casa con Leonor de Ayala, pero era costumbre de la época que los hijos tomaran el apellido o del papá o de la mamá. Ok. Entonces, dos de sus hijos, ¿sí?, Diego y José de Ayala, toman el apellido de la mamá. Por eso siempre les he dicho, a todos los que conozcan que se apellidan Ayala, en verdad son Treviño. Interesante. Saludos a todos allá de los Treviño. Para que sepan, aquí todos nos educamos. Sí, e igualmente, los que se dicen Treviño, en verdad muchos vienen también por parte de los de la Garza. Ay, cañejo. ¿No serás Treviño tú, hijito? Presente. Le voy a decir por qué. Porque José Treviño llega con su familia, con su mamá y dos hermanas, una de ellas casadas con Blas de la Garza, era Juana de Treviño. ¿Sí? Y uno de los hijos de ese matrimonio, Alonso de Treviño, que recibe tierras después en el Valle de Salinas, toma el apellido de la mamá. Y el hermano, Blas de la Garza, se queda con él. Entonces, Blas de la Garza y Alonso de Treviño son hermanos. A la madre, que se iba a imaginar ese pedo. Y había casos también que agarraban hasta el nombre el apellido de la abuela o el abuelo. O sea, es un revoltijo tremendo porque pues, no había orden todavía. Entonces, para que no se perdiera el abolengo, entonces o tomabas un apellido o los juntabas. Que es como es hoy. ¿Sí? O sea, a veces igual también sucedía que por abolengo los dos apellidos se juntaban. Entonces, José de Ayala y Diego de Treviño, los hijos más mayores, sus hijos hombres, toman el apellido de la mamá. Entonces, ellos reciben la herencia de su padre en los Llanos del Topo. José de Treviño va a establecer su hacienda, la hacienda de San Nicolás del Topo, y su hermano Diego va a hacer la hacienda de San Diego, que estaba del otro lado del río. Ubiquémonos, es más o menos por el Libramiento. Ok. O sea, de este lado del río. Sí. Y José de Ayala, de este lado, de la parte sur del río, va a ser la hacienda de San Nicolás del Topo. Entonces, ellos son. De esas dos haciendas, la de San Diego va a desaparecer con el tiempo, pero José de Ayala no. Porque después a su muerte se la deja a su hijo. Y de ahí empieza toda una revoltura. Porque él se casa 2 veces, tiene 12 hijos. Pues, a la madre. Cuando muere, imagínense, ¿no? Lo que hiciste ya. Háblanos un poquito de esa hacienda del Topo que ahorita mencionaste y cómo crecen las poblaciones alrededor de esa hacienda, ¿no? La mayoría de las
municipios que hoy conocemos desde el área metropolitana nacen por una merced. San Nicolás, Villa Juárez, San Pedro, todas son mercedes que se pueden. Como digo, es un primer dueño, se la pasa a sus hijos, luego a los nietos, y llega un momento en que ya son tantos los herederos que se empiezan a distribuir, que esas haciendas, en el caso de Escobedo, la hacienda de San Nicolás del Topo, se llamó así cuando vivió José de Ayala principalmente. Okay. Ya sus hijos después, y ya para el siglo XVIII ya se les conoce como una comunidad. Es la comunidad de, o el lugar de. ¿Sí? Y muchas veces adoptan el apellido de la familia fundadora. Okay. Entonces ya para el siglo XVIII ya se le conoce como la comunidad del Topo de los Ayala. Ya. El Topo Chico. Ya. Fíjese bien, el Topo Chico llegó, ya para el siglo XVIII se le llamaba la comunidad del Topo de los González, porque eran descendientes de Bernabé González Hidalgo. Ya. Entonces era el Topo de los González y el Topo de los Ayala. Y todavía para diferenciarlos más, porque uno estaba abajo y otro estaba arriba, se les empezó a llamar ya en el siglo XIX, es en 1800, el Topo Chico y el Topo Grande. Vamos. O sea, esa es la manera de diferenciarlo. Entonces, a ver, ¿tú para dónde vas? No, pues al Topo. ¿A cuál? No, al de los Ayala o al de los González. ¿A dónde vas? Al Topo. ¿A cuál? No, al Topo Chico o al Topo Grande. Ya, más fácil, vámonos. Por decir, San Nicolás de los Garza, porque uno de los dueños hizo una estancia, la estancia de los Garza y así, o sea, sí. Entonces era común eso. Por eso hay a Tongo de arriba, a Tongo de abajo. Sí. Los colorados de arriba ya fallecieron. Exactamente, y los colorados. Entonces ya para el siglo XIX ya no es una hacienda, es una comunidad. Entonces eran dos comunidades pegadas al Cerro del Topo, que era el Topo de los González o Topo Chico y el Topo Grande o el Topo de los Ayala. ¿Sí? Entonces se convierten en comunidades. Todavía hasta principios del siglo XIX pertenecían a Monterrey. Okay. Entonces, y empiezan a crecer. Entonces ya después de llamarse los Llanos del Topo, luego la Hacienda San Nicolás del Topo, y ya para el siglo XIX es la comunidad del Topo de los Ayala o Topo Chico y Topo Grande. Ay, canijo. Para que la gente se ilustre. ¿Y cómo era la vida en aquellas primeras haciendas y esas comunidades que después se convirtieron en comunidades? El capitán José de Treviño, cuando llega aquí, él viene más con la intención de la minería. Y su hijo también. Su hijo llegó a tener una de las primeras fundiciones que hubo aquí, y los primeros lugares donde buscaron o donde hicieron minas, pues fue en el Cerro del Topo, ¿verdad? Claro, no encontraron pues casi nada, muy poquita plata. Pura tierra, dijo el otro. Pura tierra, al menos lo intentaron. Pero eso, y luego ya, José de Ayala sí empieza a cultivar. Hay documentos donde dice que hace un herido de molino, que es el inicio de una sequía, ¿verdad? Para cultivar. Entonces, se dedicó principalmente ya después a la agricultura y la ganadería, ¿sí? Como todos los lugares alrededor. Sí. Entonces, era lo que más, era agricultores, ganaderos, una vida, como dice el maestro Israel Cavazos, tenían una vida muy bucólica, o sea, muy tranquila, muy pacífica, ¿verdad? ¿Y en qué momento busca independizarse realmente de San Nicolás? Bueno, hasta 1829 pertenece a Monterrey, toda esta región. En 1830 se crea el municipio de San Nicolás, 1830. Y dentro de sus límites queda el Topo Chico, el Topo Grande, o sea, Escobedo, queda hasta Podaca y unos cuantos más, quedan ahí. Entonces, de ahí hay un primer intento, creo que en 1857 por ahí, de separarse. Los dos topos deciden buscar la separación. Los mismos topos querían separarse. A lo mejor pudo haber existido el municipio del Topo. El 52. Algo así. Ahorita no me acuerdo, ya la memoria me falla. Pero no se les concede, y para evitar que se vuelvan a separar, el Congreso decide devolverle el Topo Chico a Monterrey. Okay.
y el Topo Grande, o sea, lo que es Escobedo ahora, se queda como parte de San Nicolás. Okay. Entonces, pero la gente de la comunidad de los Ayala, o Topo Grande, como le queríamos decir, se quedan con la espinita y la siguen ahí. Y entonces, en 1867 ya deciden, ahora sí, solicitar la separación de San Nicolás. ¿Sí? Y es cuando empiezan los trámites para separarle, que lo van a conseguir al año siguiente, en 1868, un 24 de febrero de 1868, se crea la Villa de General Escobedo. Y dentro de sus límites se les concede el rancho de San Martín, el rancho de San Miguel y la fundación, el rancho de fundición de Don Pedro de la Garza. O sea, es lo que queda dentro del municipio de Escobedo, que fue muy polémico. Sí, claro. ¿Por qué? Porque pues San Nicolás no quería perder. Claro, y cada quien estaba atrapado en sus tierras. Tierra. Y San Martín pertenecía a Monterrey. ¿Sí? Entonces no querían perder tierra. ¿Ah? Pero ¿qué sucede? Acuérdense que en el 67, 1867, es cuando se acaba el Segundo Imperio, que Mariano Escobedo gana la batalla del sitio de Querétaro, y llega de gobernador Jerónimo Treviño, amigo del general, eran compañeros, y en una forma de alabar al general, decide ponerle el nombre a ese nuevo. Aclaro, los vecinos pedían que se le pusiera el nombre de Arramberri. Okay. Ellos no pidieron que se llamara Escobedo. Es el gobernador quien decide ponerle Municipio General Escobedo. Yeah. Y ahí hay una anécdota que un diputado de San Nicolás, Ramón Treviño, pues él dice en una de sus participaciones en el Congreso, dice, es poca cosa ponerle un nombre a una comunidad que está casi desfalleciendo, ponerle el nombre del general. Está diciéndole, oye, es muy, muy poca cosa ponerle a ese ranchito. No lo desgastes. ¿Verdad? Sí, pero como quiera, se le pone el nombre de Villa de General Escobedo, que es como nace. Y bueno, y platícanos darnos una pequeña semblanza. ¿Quién fue realmente Mariano Escobedo? Bueno, Mariano Escobedo, que por cierto estamos celebrando el bicentenario de su nacimiento, él nace en el municipio que es hoy Galeana, un 16 de enero de 1826. Y él, su infancia, su juventud la pasa en su municipio, pero hay que recordar que en esas épocas los norteños se hacían a las armas desde muy jóvenes, sí, principalmente por el acecho de los grupos bárbaros que les llaman, o los indios bárbaros que venían del norte. Entonces, desde muy jóvenes ya sabían lo que era el peligro, ya sabían montar a caballo. Entonces, él desde muy jovencito, lo más seguro que anduvo con su padre defendiendo su rancho. Ya estaban correteados, sí, en el buen sentido de la palabra. Ya sabían cómo estaba el pedo. Y entonces, cuando se viene la intervención norteamericana en 1846, el general Ampudia manda oficios a todos los municipios para que manden gente a defender Monterrey. Entonces, Galeana manda como unos 100, 150 jóvenes. Entre ellos venía un joven de 20 años llamado Mariano Escobedo. Okay. Y venía, en la lista original dice que viene con su caballo y una pistola calibre 20. Especificando todo. Así llegó. Así llegó. O sea, era de los que venían con caballo. Sí, porque su familia tenía caballo y él se vio. Entonces, él ya sabía montar perfectamente. 20 años. Ya se la sabía derecho al revés. Ya bien corteado el papá. Entonces, él ahí es donde empieza su carrera militar. Y como era un buen jinete, pues lo ponen de alférez luego para que se haga cuenta que él era el WhatsApp. Era el comunicólogo. Era el que pasaba el chisme. O sea, de un lugar a otro lo mandaban con los recados del general Ampudia, etcétera, y por su gran habilidad para montar. Y es como él empieza su carrera militar. Okay. ¿Sí? Y ya después de ahí va siguiendo, participa en la guerra de Reforma, después ahí consigue el grado de coronel. Lo voy a explicar así muy rápidamente. Usted tiene todo el tiempo del mundo. El capitán, o sea, el grado de capitán en la guerra de Reforma.
Y luego, cuando la intervención francesa, él participa en la batalla del 5 de mayo y sigue a Juárez. Y después, cuando ya Maximiliano empieza a pedir, a perder poder, de que el emperador Napoleón se lleva sus ejércitos, él organiza en Ciudad Juárez, desde ahí empieza a organizar el ejército del norte, con pura gente del norte, Ahí. acostumbrados a los coconazos. Sí, sí, sí. O sea, desde muy jóvenes, ¿no? Entonces, ese ejército del norte es el que empieza a ganar terreno, ¿sí?, contra Maximiliano, y que va a culminar con el famoso sitio de Querétaro. Okay. Ya es el general. Por eso él es uno de los grandes héroes de México, porque gracias a él se recuperó la libertad de México, la restauración de la República, ¿sí? Entonces él es un personaje muy importante como militar y siempre fue muy fiel a sus ideales. Por eso el maestro Israel Cavazos le llama el soldado de la República, ¿sí? Porque él defendió nuestro país desde la intervención francesa hasta, norteamericana hasta la intervención francesa. Entonces tuvo muchísimas aportaciones para México. Muchas aportaciones en ese sentido, porque gracias a él se pudo recuperar, claro, no nomás a él, ¿verdad? Claro, supone, sí. Porque el ejército del Oriente lo manejaba Porfirio Díaz, etcétera. Entonces, pero es el que al último toma el control de ya para derrotar definitivamente a Maximiliano. ¿Crees, Juan Ramón, que aquí en el estado de Nuevo León realmente no se le da la importancia que merece? Digo, al final del día nuestro aeropuerto tiene su nombre, es internacional, pero ¿crees que todavía falta darle en el estado al menos? Yo siento que sí, ¿verdad? O sea, como le digo, un año antes de su victoria, luego el gobernador dice, vamos a crear el municipio de Escobedo. Luego, al año siguiente, el gobierno del estado lo nombra ciudadano distinguido, algo así, ¿verdad? Y luego, casi en todos los pueblos hay una calle, Sí, Escobedo. hay una primaria o una secundaria que lleva su nombre. Claro. O sea, sí el estado se tardó, por decir, ya para hacerle homenajes así que quedaran perpetuos, por decirlo, de un monumento y todo, se va a dar hasta principios del siglo XIX. Perdón, ya se van las cabras, como dijo. No pasa nada. Dijo el conde. ¿Cuál es el saludazo, que se recupere pronto, dijo el síndrome. Exactamente. Eso no es cabrín. Hasta el siglo XX que se empieza a decir, hay que hacerle una estatua, un monumento. Y el primero se hace en 1919. Que hasta eso sus monumentos han sido muy polémicos. Ese monumento ecuestre se hace una convocatoria para hacerlo y lo gana don Manuel de Canini, un marmolero italiano, gana, y se iba a colocar, o se colocó más bien, en el cruce de Zaragoza y Calzada Madero, aquí muy cerquita. Okay. Pero él se le pagó por hacer una estatua de bronce con chapa de oro, o sea, con baño de oro. Y él hace de cemento. Vamos, cabrón. Que aquí y la cobró como oro. Porque era una nueva técnica. Las columnas que ustedes ven en la Alameda, ya ves que en cada esquina hay una entrada. Esas las hizo el señor Manuel de Canini. Okay. Y son de cemento. Okay. Pero era una novedad. El cemento era una novedad. Entonces él dijo, espérenme, es que es una nueva técnica, sí voy a dar un baño de oro y que no sé qué. Total, se hace todo un show, lo meten a la cárcel al escultor, claro, después sale. Y como era la época de los 20, que fue muy conflictivo, porque acababa de terminar la revolución, nunca se inauguró. Sí se colocó, nunca se inauguró, nunca, nada. Ahí quedó la estatua. Ahí sí que... sí le faltó ese ponche del viejo. Entonces, pero llegó un momento en que empezó a estorbar, ya a finales de los 20. Y decían, ¿saben qué? El alcalde decía, ¿saben qué? Vamos a moverla. Vamos a llevarlo a la glorieta que está allá en Calzada Madero, y apenas estaba poblando por allá, y Simón Bolívar. Ahí le iban a poner. Entonces, le piden a la fundidora que con su maquinaria pues la levante para poder llevarla. Y eso es chusco, porque la levantan con unos mecates, ¿verdad?, y con una grúa, pero por flojera dicen, no, hombre, mañana la llevamos. Y la dejan colgada. No, madre.
Como piñata. Como piñata. Hijo eso. Y dejan ahí a un policía. Y a eso de las 5 de la mañana el policía, ya que se despertó, se recarga en la de esa y sácatelas. Se cayó y se cayó. quebró. No es cierto. Hijo eso. Y adiós. Adiós. Ah, la madre. Ven, nos quedamos sin ese monumento, como dicen en el rancho. Y bueno, ¿y cuál es el legado más valioso que dejó Mariano Escobedo para Nuevo León y para el país? La búsqueda de la libertad, o sea, de hacer de México un país libre. Porque él siempre fue liberal. Él siempre se luchó porque nuestro país fuera libre, ¿ya? Que se tomara sus decisiones. Por eso él luchó contra los conservadores, luchó contra el ejército norteamericano, luchó contra el ejército francés, porque él, para mí, su principal legado es eso, ¿sí? El luchar por la soberanía nacional, siempre pegado a las instituciones, y lo vuelvo a decir, por eso la frase del maestro Israel es eso, el soldado de la República. O sea, como un buen soldado que cumples fielmente a los principios y en lo que te manda el país, ¿no? Para mí eso es. Eso sí, lo cumplió cabalmente. Vamos a hablar un poquito, Juan Ramón, de esos cambios históricos, la revolución y el famoso ferrocarril, ¿no? ¿Qué tuvo o qué impacto tuvo el ferrocarril para el crecimiento de lo que hoy es Escobedo? Bueno, ya que se hace el municipio, pues los primeros años fueron muy difíciles, ¿verdad? Pues, el municipio muy pequeño, no había grandes entradas, etcétera. Y en 1882 es cuando llega el ferrocarril a Escobedo, o sea, el que venía de Laredo, de Nuevo Laredo. Entonces, se hace una pequeña estación, la estación Topo, muy cerquita de la comunidad de San José de los Sauces, que es una comunidad que pertenece a Escobedo, y eso le empezó a dar un poquito de impulso al municipio, ¿verdad? Pero en verdad no fue mucho. Sería hasta 1899 que se va a trazar el ferrocarril que venía de Torreón, que lo construyó la compañía internacional, ¿sí? Es el único ferrocarril que no fue creado por ferrocarriles nacionales, sino por una compañía extranjera que lo empezó a construir desde El Paso, Texas, y pasaba por Torreón, por toda la región minera, para traerle el carbón a fundidora. Okay. ¿Sí? Entonces, va a pasar exactamente a las afueras del pueblo, y va a ser una pequeña estación, que es la estación Topo Grande. Entonces, ahí sí ya empieza a tener, por estar bien cerquita del pueblo, a las orillas, ya va a traer el progreso, vamos a decirlo así, al municipio, porque ya es más fácil ir para Monterrey, que ya tienes la vía Laredo y la vía internacional, que venía de Torreón. Entonces, sí, va a causar un buen impacto esos dos, ¿verdad? Estamos hablando de la época de Bernardo Reyes, de Porfirio Díaz, que introdujo todo eso. Entonces, ahí empieza a tener un cierto crecimiento el pueblo, pero muy lento. Yeah. Siempre fue un crecimiento muy lento, siempre dependían mucho de Monterrey, pues para todo. Sí, y a veces, hasta la fecha, a veces seguimos dependiendo. ¿Ibas a comentar algo, primo? No, digo, ¿qué pasó realmente cuando fue lo de la Revolución Mexicana en el municipio? Pues mucho, porque es el paso. Por decir, vamos a decir que cuando la revolución de 1910, nadie se dio cuenta aquí, ¿verdad? O sea, fue muy rápido, que casi no hay batallas importantes aquí, casi todos se dieron en Chihuahua, en aquellos lugares. Pero sí, la gente empezó ya desde años antes ya había habido levantamientos o gente que se agrupaba para crear los clubes no reelección, apoyando a Madero y todo eso. Pero en verdad no pasa nada. Por si las dudas. Sí. Esto se viene cuando ya se da en 1913 que asesinan a Madero y que empieza, ahora sí va a haber todo el despapalle. Sí, exactamente. Los carrancistas llegan aquí en el 14 y como vienen desde Coahuila, entran por Salinas Victoria, llegan a Escobedo, hay una batalla ahí en la Cañada de la Maza. Después, antes de tomar Monterrey, llegan a la Hacienda del Canadá, que para ese tiempo ya existía, y de ahí
se vienen hacia el Topo Chico para poder entrar por lo que es ahora Bernardo Reyes hacia Monterrey. Ese es 1914. Y luego en 1915 también vuelve a haber enfrentamientos, llegan las fuerzas villistas también. Entonces sí hubo, y en el pueblo igual, porque pues había carrancistas, había villistas, Sí, entre ellos mismos. había gente que entonces sí hubo esa efervescencia. Y hay algunas anécdotas, como por decir, después de la batalla del 14, pues la gente del pueblo pues empezó a ver que pasaban muchos caballos sin dueños, ¿verdad? ¡Presta! Pero claro, se dieron cuenta en Monterrey y dijeron, o los devuelven o los fusilamos, ¿no? Pues, No, pues ahí te va. Pero ahí te los va el 3 días. caballito, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, o sea, empieza a ver, pues, pero como era el paso de los ejércitos que venían principalmente de Coahuila, pues sí hubo, claro, casi no participaban mucho, pero dentro de lo que es Escobedo sí hubo varias batallas, principalmente en la Hacienda del Canadá. Claro. Ahora, y dentro de esos cambios vienen también lo difícil, ¿no? Ahí por ahí del 18, en 1918 viene la fiebre española. Sí. ¿Cómo afecta eso a No, la comunidad? pues ¿no? vamos a decir, si el pueblo tenía 1,100 habitantes, algo así, y murieron más de 100, o sea, más del 10% de la Cabrón, población. Y hay una anécdota ahí, o como puedo decir leyenda, pero es una anécdota, de que un señor estaba haciendo un pozo para una noria, y pues excavaban, y el que estaba excavando a los 3 días se murió. Y le contrató a otro y también, oye, no, canijo, ahí algo está pasando. ahí hay malos Ahí hay pedo. pero en verdad era la influencia española. Que por cierto, ahí se da el caso, ese año, que el que salió electo para alcalde ya ganó y tomaban posesión el día 1 de enero. Ok. Pues se murió antes. O Sí. sea, ganó las elecciones, pero... Pero bueno, Sí. pero ganó. Ganó. Entonces, sí afectó como en casi todos los pueblos, pero eran poblaciones pequeñas, pero en verdad sí causó... Si vamos a porcentaje, imagínense que cuando cuando el COVID-19 hubiera muerto aquí el 10% de la población. Pues estás hablando de 12 millones, 13, 15 millones. No, o sea, está hablando de Monterrey, tiene ahorita 5 millones. Ah, de Monterrey, perdóname. Sí. Pensé que de México. Imagínate, se Monterrey 5 millones, el 10%. No, como- pues, 500 Pues mil. eso, échale. Medio millón. Entonces imagínate, en aquel tiempo, en verdad, Sí. sí hubo una cantidad muy Claro. fuerte de muertos. No, pues si eran 1000 y se mueren 100, estás hablando que es un chingo de gente. El 10%. Exacto. Más o menos. Entonces, sí causó eso, ¿verdad? Ya. Y la anécdota que hay es esa, de que pensaban que ese pozo había malos olores, pero en Ya. verdad no, es que estaba llegando La SS. ¿ves? Ahora vámonos un poquito al tema de transformación. En que, bueno, prácticamente Escobedo era rural. Lo digo en el buen sentido de la palabra, porque No, sí, sí. lo corrijo de una vez, porque luego cualquier cosita que decimos mal nos tupen bien gacho. Todo Nuevo León, hombre. Pues la verdad, esa es la verdad. Si no estamos hablando de ayer, ¿verdad? Exactamente. Bueno, era rural realmente Escobedo. ¿En qué momento viene ese cambio industrial? Bueno, como les digo, Escobedo es muy lento su progreso. No se imaginen, la primera secundaria llegó hasta 1969. Su pinche madre. Ayer, Tardó, güey. tardó. Ayer. Tardó. O sea, hace unos 50 años por ahí. Entonces, fue muy despacio. Vamos a decir que la primero que llegó ya, que dio un cambio un poquito, fue la Hacienda del Canadá. Que eso, gente lo conoce. La Hacienda del Canadá es producto de la entrada del drenaje en Monterrey, de agua y drenaje, lo que conocemos ahora, que pertenecían a unos canadienses, y por lógico, las aguas residuales tienen que llegar a un lugar. Sí. Entonces los canadienses compraron creo que son 10 acres o algo así, lo que ahora conocemos, y ahí establecen una hacienda, que es la Hacienda del Canadá, y ahí establecen, si ustedes van por Sendero, en Soriana enfrente, ahí en la lateral, ves unas columnas abandonadas. Sí. Esa fue la primera tratadora de aguas negras. O sea, toda el agua negra de Monterrey, ¿no?, de primer drenaje que se hizo entre 1908, 9 por ahí, llegaba a ese lugar. ¿Sí? Esa fue la primera tratadora. Ahí se asentaba, quedaba el agua sucia, y ya de ahí, en las tierras que ellos compraron, eran para cultivar. Ok. Por eso los elotes de Escobedo son riquísimos. Sí, Eran cómo no, bien yo los grandotes, conozco. porque eran con aguas Famosísimos. negras.
¿verdad? ¿Sí? Entonces, los canadienses nunca vivieron ahí, en verdad tenían un capataz, vamos a decirlo así. Por eso se conoce como Hacienda del Canadá. Okay. Pero esa vamos a decir que fue la primera llegada de una transformación en el municipio, que era una empresa que compró esas tierras para poder hacer uso de esas aguas, ¿sí? De las aguas residuales, Hacienda del Canadá. Y toda la década, ya después, los 30, 40, la única importante que fue, que en la década de los 30, 40, llegó a ser considerado la capital del ajo. Producía mucho ajo en Escobedo, mucho ajo. Y yo encontré, siempre estaba con la duda, y luego en una revista de agricultura encontré la estadística, y sí, viene Escobedo en todo México en cuarto lugar. ¡Ah, cabrón! Y hay una anécdota. A ver, Cuéntale, ya estamos aquí. Se llama Fuertes Apuestas. Un día cae el chisme, como siempre, nos falta un chismoso. Y nos encanta. Nos encanta. Y le dice al gobierno del estado, ahí en Escobedo hay una casa donde hacen apuestas bien fuertes. Que no, pues, a ver, manden a los gendarmes, ¿no? Y dije, no, nos va a ir bien padre ahí, ¿no? Vamos a estar todo el dineral, ¿no? En total, ya, pues en la casa de fulano, no me acuerdo el nombre. Llegan, se asoman, empiezan a oír, ¿no? Oye, te he puesto 5,000. 1,000 más. Y, aquí está el pinche, la papa, Déjalo que apuesten más. Total, ya cuando vieron que la apuesta estaba muy alta, no, pues tumbaron la puerta, ¿verdad? A ver, aquí están haciendo juegos ilegales. Y que, espérenme, no, ¿dónde está el dinero? ¿Cuál dinero? Pues lo que estaban diciendo ahorita que 1,000. No, nosotros estamos apostando bajos. ¡Chinga madre! No, pues se fueron con con un manojito, no sé cómo le llaman la cabecita. No, si lo que estamos apostando bajos. ¡Chinga! Ni la ida, imagínese, de Monterrey, irte toda hasta la noche allá. ¿Qué cerrado? ¿Cómo influye el Monterrey? Monterrey como tal creció exponencialmente, y la madre. ¿Cómo influye en esa transformación del Escobedo al estar tan cerca? Pues decir un caso, bueno, o sea, la industria estaba en Monterrey, empezó a crecer, aquí casi no hay. Lo que sí hay es minas. Okay. Minas en el Cerro del Topo, una de ellas se llamaba Compañía Minera Topo Grande, por decir un caso. La venta de lotes, el primer anuncio que yo encontré en el Porvenir es de 1920 y tantos, donde ya se vendían elotes ahí en la Hacienda del Canadá. Y había varias empresas mineras en el cerro todavía, no tanto buscando la plata, sino esas minas de plata tienen mucho fósforo. Y a principios del siglo XX en la industria agrícola se usaba mucho el fósforo para los ¿cómo se llaman? Los fertilizantes. Entonces, en esas minas sacaban mucha fosforita y sacaban mucho guano de las cuevas del cerro. Y hay anuncios en el Porvenir principalmente, y en La Voz de Nuevo León, donde dice, vende una tonelada de guano, o sea, que es el excremento del murciélago, que se usa mucho también para la agricultura. Y la compañía Topo Grande decía, estamos sacando grandes cantidades de fósforo, y todos eran mandados hasta Estados Unidos. Claro. Entonces, vamos a decir lo que es las primeras cuestiones. Industrias, por llamarlo de alguna manera. Sí, o sea, ¿verdad? O que de economía. El problema es que no dejaba nada al municipio, porque no pagaban impuestos. La Hacienda del Canadá nunca le pagó ni un centavo al municipio de impuestos. Y todo véngase para acá. Desafortunadamente. Y bien explotados todos. Y así sigue. Entonces, en Escobedo la industria no empieza a llegar. Recuerda que la industria empieza a llegar, al primer que le llega, pues es a San Nicolás, ¿no? Pero en 1936, cuando se termina la carretera a Laredo, es otro de los detonantes para Escobedo. Y en el Carlos 40 se hace la carretera, lo que ahora conocemos como la Avenida Juárez. Claro. Entonces ya hay un contacto comercial entre el municipio, que ya podías irte en carro o en camión hasta la carretera de Laredo y agarrar. Porque antes, si querías ir a Monterrey, o te ibas en tren, o te ibas caminando por los rieles, porque me lo han contado, que se iban caminando por los rieles hasta llegar a Monterrey. Su pinche madre. Pues claro, son 6 kilómetros, 7 kilómetros, no crees que es mucho. Pero era la forma. Entonces, ya con la carretera ya se abre una nueva ruta. Claro. Que la gente que tenía algún comercio o que quería Monterrey, pues ya era más fácil. Claro.
No había muchos carros ahí. La primera televisión llegó hasta el 59, por allá. Entonces, pero ya para la década de los 60 se empiezan a crear las primeras colonias en el municipio. La colonia La Gasca, la Belisario, los Elizondos. Y sucede algo muy interesante. En 1963 hay un cambio en las leyes en la cuestión de la industria automotriz. Antes tú podías traer, oye, yo quiero un Alfa Romeo, y te lo traías de allá de Europa. Y, o sea, no había, o sea, solamente la Chevrolet y la Ford tenían aquí armadoras. Aquí en México. Todos los demás eran así, mandados. Entonces, sobrepedido. El gobierno mexicano dice, ¿sabes qué? Quien quiera vender carros en México tienes que poner una armadora y mínimo el 30% de los productos deben ser mexicanos. Entonces, basándose en eso, hay un grupo de empresarios, entre ellos don Gregorio Ramírez, el de los trailers Ramírez, que deciden comprar una compañía, una empresa automotriz alemana que estaba en quiebra, que es la Borgward. ¿Sí? Ese señor había producido automóviles en la Segunda Guerra Mundial, claro, con Hitler tuvo que hacer camiones de guerra, lo meten a la cárcel, digo, como un criminal de guerra, 5 años duró y luego vuelve a salir, vuelve a levantar su empresa, pero no pudo competir con las empresas alemanas tan poderosas en ese tiempo y se va a la quiebra. Pero ahí estaba toda la fábrica. Entonces ese grupo de empresarios encabezados por don Gregorio la compran, fíjate bien, lo interesante, compra la fábrica en Bremer, Alemania, la desarman, la embarcan, llega a Tampico y luego a Escobedo. Vamos. La trasladan para poder... ¿Por qué? Porque don Gregorio quería poner la fábrica aquí. Entonces, había unos terrenos que habían sido embargados en la polémica hasta la fecha, Colonia Nueva Castilla. Era un complejo. Esa fracasó, entonces el gobierno del estado le cede unos terrenos a don Gregorio para hacer la... Entonces, ya que llegó a Tampico es traérsela a Escobedo y volverla a armar. Su pinche Casi levantarla de inicio todo, Sí. ¿verdad? Los planos en alemán, tuvieron que traerse ingenieros alemanes a que la armaran. Se tardan cerca de 3 años y empiezan a fabricar ya en el mes de agosto, el 18 de agosto, no me recuerdo, de 1867, sale el primer Borgward de la fábrica. Hecho en Escobedo. Hecho en ¿Qué Escobedo. tan importante fue para el municipio todo esto? El boom de gente. Porque es una fábrica que necesitaba muchos trabajadores. Entonces mucha gente se vino a vivir a Escobedo. ¿Ya? Entonces ya empezaba, fíjate nomás, en el censo de 1960 Escobedo tenía 1,300 habitantes. En el censo de 1970, de 10 años después, ya rebasaba los 10,000. Fue el municipio con la mayor explosión demográfica en todo México. ¿Cree que fue un antes y un después todo esto? Exactamente, sí, porque la fábrica trajo bastantes Empleo, fuentes de empleo. Economía hasta para el que para- cocina, para el No, que para vende. mucho, porque... Pero no simplemente para Escobedo, sino para todo Nuevo León. Exactamente, porque o sea, la fábrica tenía trabajadores de Escobedo, de Hidalgo, de Mina, de Ciénega, de Monterrey, de muchos lados. Pero aparte de la economía que se hace alrededor de la fábrica, loncherías, cantinas y algo más. Hay uno muy Ustedes famoso. saben qué es. La gente que se identifica sabe qué es. Interprétenlo. Hay un lugar ahí muy conocido por muchos años, ¿verdad? Dice, no sé. El patrón. el almirante. No, comentó Sí, Jaime Villarreal. El almirante es. Sí. ¿Por qué? Pues los trabajadores salían y se iban ahí o se iban a las cantinas. En ese tiempo, las cantinas que se pusieron alrededor de la Borgward no eran cantinas. Las disfrazadas se llamaban loncherías. Ok. ¿Sí? Eran loncherías, pero en verdad eran cantinas. Eran cantinitas. Entonces, la Borgward es el primer auto, ahí se fabricó el primer auto mexicano, o sea, casi 100% mexicano. Pero no pudo competir con la Ford, con la Chevrolet, porque eran muy caros, o sea, su producción era muy difícil. Entonces, nomás duró 3 años el Borgward en producción. Y se fue a la quiebra. Bueno, pregunto ahorita que hablabas de todo el comercio, ¿qué tan importante fue que muchas familias, ahorita que hablabas de 1,000 a 10,000 gentes que llegaron en el crecimiento
¿cómo cambia la identidad? Porque pues llegan todos de fuera y me imagino que si había 1000 gente estaban bien arraigada la identidad de lo que era el municipio. Exactamente. ¿Cambia algo en ese crecimiento tan rápido? Porque si tú vas a Escobedo todavía, ahí por la presidencia vas a ver muchas casitas chiquitas, vecindades. Eran cuartitos de 3, o sea, la salita y la cocina. Hay bastantes. Que la gente rica del pueblo los mandó construir para que se fueran ahí a vivir los obreros de la Borgua. Porque de Escobedo, tú cruzas el río y a 1,5 kilómetros ahí estaba la Borgua. En ese tiempo era por la Colombia, hasta la fecha. Al quebrar la Borgua, queda abandonada, la compró el gobierno y ahí estuvo, y se hacen de acordar, Dirona. ¿Se acuerdan de Dirona? Bueno, hace camionetas. Y luego quiebra y la compró una empresa y ahorita la empresa se llama Cisamex. Okay. ¿Ya? Ahí por la Colombia. Entonces, eso es así rápidamente. Pero aquí en Nuevo León se produjo el primer auto hecho en México con un gran porcentaje de material mexicano. ¿Y qué tan importante es actualmente ahorita Escobedo para el tema logístico y comercial hoy en día en el norte, de aquí, sobre todo del país, ¿no? Bueno, esa es la primera empresa, luego empiezan a llegar otras, pero en la década de los 80, que ya empieza un boom, hay varios factores que hacen el crecimiento. Primeramente se va a crear el Infonavit, o sea, que era para el fomento, la verdad, se crean el gobierno del estado va a establecer la paraestatal de Fomerrey. Entonces empieza, pero en esa misma época se van a dar los primeros parques industriales en Nuevo León. ¿Sí? O sea, hubo una idea de, oye, vamos a hacer, para que no pasara lo de San Nicolás. San Nicolás creció sin ton ni son, entonces hay fábricas y alrededor colonias. Sí, y sí, es un desmadre. ¿Sí? Entonces, en los 80s se decide, a principios de los 80s decide hacer parques industriales con una visión. Hicieron en Escobedo, en Pesquería, en Sabinas, en Linares, pero de todos ellos, el único que se llenó luego rápidamente fue el de Escobedo. El de Ciénega, digo, y el de Pesquería, y Linares, o sea, una que otra fábrica, pero o sea, no pega. Entonces, eso provocó que ese primer parque industrial de Escobedo, pues trajo mucha gente. Claro. Entonces, en el 77 se crea el Infonavit Monterreal. Al otro año el Fomerrey 6 y luego el Fomerrey 36, ¿sí? Para trabajadores. O sea, el Infonavit es para trabajadores y el Fomerrey 9, ese es para gente que no tiene un crédito, pero quiere un. Entonces, el gobierno compraba terrenos, los fraccionaba y te los vendía a ti en módicas mensualidades. No podías comprobar ingresos, pero sí. Pues pagabas. Claro. Ibas pagando, ¿no? Entonces, y ahí empieza el boom. Entonces, ese primer parque industrial va a crear que la gente empiece. Porque Escobedo es la entrada a Monterrey, ¿no? Sí, claro. Cuando vienes todos de Laredo, ¿es la primera que cruzas ahí? Ya para los 80s ya tenía la carretera Laredo, la carretera Colombia. En el 80 se hizo el Libramiento, que en aquel tiempo estaba bien padre. Yo cuando iba a México me iba por ahí, bien padre. Ahorita no. ¿Verdad? Entonces, que no te tocó un choque. Y ahí empieza la industrialización de Escobedo, porque, o sea, si tú pones una fábrica por el Libramiento, pues bien padre, te vas para México, te vas para Laredo. Sí, tal punto. Por la Colombia, mucho más cuando ya se hizo en los 90 el puente de Colombia, igual, bien rápido. Y por la Laredo ni se diga. Y luego Laredo es el puente más comercial más importante de exactamente. México, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la industrialización por esa factibilidad. Tú pones una fábrica en Guadalupe, Villa Juárez, pues tu única ruta más rápido es para Reynosa. Sí. ¿Y de aquí que salgas de Guadalupe? Pero para acá, ¿no? Entonces, Escobedo se empezó a volver un lugar, y aparte que dices tú, bueno, ¿y por qué no pones una fábrica en Ciénega? En aquellos años, no, hasta Ciénega, no, hasta la fecha. Pero Sí. Pero se han puesto muchísimas. Sí, pero porque en Escobedo ya casi no hay Ya no, carretera. porque ya se acabaron todo, ¿no? ya se llenó. Exactamente, pero entonces, al principio en los 90, pues era más factible poner una empresa
Y se empezaron a poner y a poner y a poner, padre. Y pues ya ahorita ya hay como, creo que son 17 parques industriales. Apodaca tiene más, ¿verdad? Eso hay que decirlo, tiene un poquito más. Pero ellos también tienen la salida... ¿A la Laredo? Sí. La Laredo, y tienen lo que lo conocíamos como la carretera a Roma, Texas. Sí, cómo no. ¿Verdad? Que ahora se llama... Bueno, lo que es Miguel Alemán, ¿no? Sí, Es esa. te vas a quedar para todo tu eso, rancho. Y luego Libramiento también, el mismo Libramiento va a dar a Reynosa y a Exactamente. Laredo. Y todo la eso. chingada. Entonces, a partir de los 80 ya empieza la industrialización y con eso va trayendo las colonias para la gente que empezaba a trabajar en esas empresas y etcétera, ¿sí? Pero las mismas colonias ya bien hechas, pensadas, es Infonavit Monterrey, que es un estilo muy modernista, y principalmente Fomerrey 9 y Fomerrey 36. Chula. ¿Tú crees ahorita que todavía sigamos viendo muchos, digo, y me voy a incluir porque luego dicen que ¿por qué tú no lo dices? ¿Verdad? Pero bueno, mucha gente sigamos viendo a Escobedo como las periferias del área metropolitana, sin notar toda esta parte del crecimiento económico que ha tenido? Fíjate que hay una cosa, lo que tú dices, la periferia, es que todo es una visión de uno. Así es. Cuando yo empecé a trabajar en la universidad, había un compañero que era de Guadalupe y nos peleábamos. No, decía yo, Guadalupe está bien lejos. Sí, Y decía, no, Escobedo está bien lejos. O sea, y ahorita en verdad es una visión propia de la persona, ¿sí? Si tú vives en Monterrey, Apodaca, Escobedo es la periferia, Sí. para ti. Sí. Es como los del DF, ¿no? O sea, después del DF todo es provincia. Todo es provincia. Es correcto. Entonces, la gente que vive en Monterrey, todos los municipios de alrededor es periferia. Pero para tú que es en Escobedo, en Apodaca, dependiendo del lugar, todo está muy cerca para ti. Pero ya ir a Guadalupe, a San Pedro, a Santa Catarina, no, canijo, o sea, te queda lejos, o sea, lo ves como lejos. Es que es percepción, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo vivo en Juárez y me toca ir a Escobedo, tan cala madre. Y no son más que Pero unos si vivo en 20 San Nicolás y me dicen, tengo que ir a Escobedo, pues aquí está de pedo. O sea, Sí, es depende sí, cómo te claro. toque O sea, en la feria. Ya ahorita, en estas épocas, es así. Ey. ¿Ya? Yo me acuerdo, allá en los, ¿qué fue? El 87, compré un carro y en ese tiempo tenías que ir a cambiar las placas de donde era. Entonces yo de Escobedo compré ese carro y me di cuenta, ya en enero, a cambiar las placas, que traía placas de Santa Catarina. Ay, pues. Dale hasta allá. Dije, dijo. pues yo nunca había ido a Santa Catarina. Sí. Pues tuve que ir hasta allá, ¿no? ¿Sí? Porque era a ese lugar. Ya después las cambiabas para todo sitio. Pero, o sea, todavía lo veías muy lejos. Pero ahora es percepción actualmente. Sí. Antes de entrar en el tema, primo, Dale. porque me quedó ahorita que dijiste los 80s. Bueno, aparte ahorita ahí voy con esa, pero platícanos cuándo se hizo municipio. No hablamos de cuándo no. de Villa pasa a municipio. Sí, perdón. Sí, bueno, como platicamos, el 24 de febrero de 1868 se hace la Villa General Escobedo, o sea, el municipio General Escobedo. Como te digo, pasaron muy lento el progreso. Digo, la primera secundaria hasta 1969, la primera secundaria, y federal, no el del estado. ¿Sí? Entonces, ya con todo ya después de los 70s que empieza el crecimiento, entonces ya para los 80s, principios de los 80s, ya llegaba a 30,000 habitantes, rebasaba 30,000. Entonces, en 1981, el alcalde de ese tiempo solicita la elevación a Villa. Ah, ok. ¿Sí? También Apodaca ese mismo año también recibió la elevación A Villa. perdón. ¿A municipio? A ciudad, disculpa. Perdón, a ciudad. Ya te ciudad. digo. Entonces es cuando se le da ya la categoría de ciudad. Ah. Un 24 de febrero de 1982. El mismo día que dijiste ahorita, el 1800 y fracción. el mismo día. Cabrón, Qué coincidencia, ¿no? No, o sea, lo hicieron adrede. Ok. Ah, O sea, ok, ok, mendigo ok, de ok. amar la raza. No, pero qué Y chingón. aparte, el alcalde, el doctor Eulalio, pues era muy amigo del gobernador ok. y de Raúl Caballero. Entonces, o sea, escogieron el mismo día. Se dijeron Póngase ahí. que el decreto salga igualito. Ah, bueno. Ese tiempo yo ya trabajaba en la secundaria y me acuerdo que fue una semana de actividades, de festejos, bailables y todo eso. Sí. Yo participé ahí con mis alumnos y todo. En el 82 se le da la categoría de ciudad tanto a Apodaca como... Al mismo tiempo. No,
A Escobedo en febrero y a Podaca creo que fue en marzo. Ok, pero el mismo año. Sí. San Nicolás creo que lo obtuvo en el 67, 68. Ok. No sé, en el 71. San Nicolás consigue la elección a la ciudad en 1971. O sea, en el 81, 82 dijiste, 80 y 20, no, la ciudad, en el 81. Sí, no, Escobedo en 82. 82, o sea, es de mi edad, Escobedo. Y Pues imagínense. Jovencísimo. ¿verdad? Es el 24 de febrero de 1982. Exactamente. Exactamente. Corregido. La elevación a ciudad. Sí, ¿no? Es de mi año. Mucho, y los restos que encontraron, no puedes dejar de pensé que preguntar era la eso. del mamut. El mamut, sí es cierto, cuando hicieron la La armadora, fábrica ¿no? De Borba. automotriz. Sí, o sea, hacen la fábrica Borba y entonces iban a hacer una bodega. Yo entrevisté al arquitecto, lo localicé, el arquitecto Cañamar, no recuerdo su nombre. Está haciendo las zapatas para una bodega. Eso fue en el 69 ya la fábrica ya estaba trabajando. Y se encuentran unos restos de mamut. Entonces, ay, pues, ¿a quién le preguntas? ¿A quién? Estás hablando del 69, o sea, todavía era un pueblito así de 1,000, 2,000 habitantes. No, pues al maestro Israel Cavazos, pues ¿quién más? Sí, era el O sea, el él mero era bueno. El mero bueno para todo lo que sea de historia. Y claro, él no sabía nada de antropología, nada, pero. Entonces, lo único que se hace es hablar a México, al Instituto Nacional de Antropología, para que mandaran a alguien. Y mandan a 2 personas, ven los huesos ahí, lo sacan y se lo llevan. Hijos. Va. ¿Y se colgó la medalla de qué lado? No, pues se lo llevaron. Ah. El alcalde ni creo que se dio cuenta. Pero dieron algún documento y así es. Nada. Válgame Si Dios. alguien tiene los restos, digan, peínense, bueno, ven, no sean mendigos. gachos. ahí va la San gachos, historia. mendigos. Entonces, cuando yo hice el libro de la Borba, pues me encuentro esa noticia. Salió 2 días la noticia, 3. Oye, y así quedó. Y, oye, pues, ¿cómo le hago? Cuando el maestro Héctor Jaime era el representante del INA aquí, el delegado del INA, le digo, oiga, profe, los del mamut de Escobedo. No, vamos a checar. Él manda un oficio a México y lo único que rescatamos, es el informe. El informe de los 2 que vinieron, de las 2 personas, el informe de lo que se habían encontrado ahí. Es lo que tengo. Pero sí existe como tal. O sea, pero sí no lo saben hicieron dónde y no lo entregaron. No, pues es que pues en ese tiempo, pues imagínense el alcalde, o sea, pues era Quería gente de fuera. No, o sea, Existe el informe que lo mandaron, pero no donde realmente quedaron. no, o sea, están en México, Pero de que existen, existen. existen y está el informe. Pero ¿tú sabes cuántos fósiles de mamut o restos de mamut tiene el INA? No, ni idea. Miles. Hay muchos. Para saber cuál es. Y estás hablando cuando todavía no había una buena organización. Y no tenía número de A serie. lo mejor el hueso tenía el cerro lo hacía pintado. Oye, no tenía número de serie, güey. Total, hasta la fecha he intentado, ya llegó una nueva delegada, la licenciada Marta, y también mandé a preguntar, y pues se hacen de la vista gorda o no sé, y hasta la Pues fecha. que manden el que sea, nomás para tener algo representativo No, de lo que pasó. Es lo que yo cabrón. les digo, o sea, ¿por qué no hacer una réplica? Sí. La mayoría de los que tú ves en Mina, en Linares, son réplicas. Sí, sí, sí. No son los originales. De los originales no se pueden tener tan fácilmente. ¿sí? Ok. No, pero pones una réplica con el documento ese que dice que... Y está para obviamente Sí. para documentarlo. O terminaría en la casa de aquel, ¿verdad? Y Digo. exhibirlo, no, sí, déjalo. No, o sea, en esa época era muy difícil, todavía no se tenía esa visión. Por decir, ya cuando se encuentran los de Mina, ¿verdad? Pues ahí sí, ya había una misión Una visión. exactamente distinta y se hace todo un museo. Así Sí, es. claro. Pero por decir, tú checas desde el siglo XIX en los periódicos y Eran las noticias. no, o sea, y se han encontrado restos de pues, toda la vida. Sí. Por decir, en Santa Rosa, en 1890 se encontraron uno. En Los Ramones, en General Bravo. Checa todo el porvenir y a cada rato aparecen. Pero pues no había esa conciencia. Por eso solamente en Linares y creo que en Mina, ahí sí. Pero estás hablando ya de los 80 para acá. Sí, ya más actual, ya más informada la Exactamente, racita. ¿no? ¿verdad? Ese fue el famoso mamut de la Borba. Ok. Si sabe alguien quién es, no se enganchen, échenlo para acá. Vamos a pues, pasar Escobedo. a otro bloquecito. Debe de estar ahí
en el Instituto Nacional de Antropología. Pero Sí, tiene que andar ahí, tiene que andar ahí. Ahí está. Ahora, ahorita vamos a también otro bloque que nos gusta también tocar, es el tema de leyendas, historias. Si nos pudiera compartir una también ahí del municipio de Escobedo. bueno, ya les dije del El mamut. el mamut, no, Pero esa no es leyenda, esa No, es- eso es real. Como leyendas, en Escobedo hay muchas leyendas. El maestro Rafa Olivares, el año pasado se le publicó un libro de más de 50 leyendas de Escobedo. Pero mi hermano Gustavo, cuando hizo su libro allá en 1979, rescató una leyenda que se llama El aparecido del arroyo de la Retama. En lo que es San Martín y Cucharas, era un lugar que tenían vacas, como todos, y todos los días llevaban leche para Monterrey. Estamos hablando de principios del siglo XX. Entonces, una familia, Villarreal, eran los que llevaban, y pues salían bien temprano. Y en una ocasión, que tenían que pasar un arroyito que se llama el arroyo de la Retama, estamos hablando más o menos donde está la colonia Gloria Mendiola, por ahí. Porque no se iban por acá por Barragán, porque Barragán no existía, sino el camino real iba por el otro lado. Ya ve que por el lado de Monterrey hay una avenida que se llama Camino Real. Sí, venía Camino Real. Almazán y luego Camino Real. Sí. Bueno, ese era el camino para ir a Monterrey, entrar, haz de cuenta, por lo que es ahora Alfonso Reyes. Sí, cómo no. Todo eso. Entonces ellos hacían ese recorrido y en una ocasión, según las crónicas que nos platicaron, se les aparecía un fantasma ahí y se alborotaban los caballos. Entonces, ¿verdad? Nunca supieron porque ya tuvieron miedo y ya después buscaron otra ruta, ¿no? Entonces, pero es una leyenda que se fue pasando Generación. de generación a Y generación. luego le va aumentando la raza también. Exactamente. Claro, súbele, tiene rayas, Esa está es con madre. de las que más. Lo que sí hay muchas anécdotas. ¿Cuál? De esas sí te puede platicar A ver, varias. Cuéntate una. El Diablo de Fuego, así le puse yo. Esa me la platicó la maestra María, una de las maestras de toda la vida, de los personajes más ilustres, que se le contaba a ella a sus alumnos, y un alumno de ella que fue conserje en la secundaria me la platicó después, y luego yo platiqué con ella. Imagínense, 1898, están construyendo el ferrocarril, pues no lo conoces. Entonces dicen que ya estaba casi toda la terminada y andaba una señora recogiendo leña muy cerquita de ahí del ferrocarril, ¿sí? Ahí en el monte. Y entonces imagínate, de repente oye un pitido y un ¿verdad? Y aventando humo y chispas. La Y la señora voltea y ve la madera y las chispas y pues avienta los leños. Y, ¡ay, es el diablo, es el diablo! Y se va corriendo hasta la iglesia, ¿no? Y a sonar las campanas, ¿no? ¿Sí? El diablo, ¿cuál diablo? No, ya. Sí. Entonces ya falta, espérame, ¿cuál diablo? Es el ferrocarril, ¿eh? Pero como dice... Y luego negro, ¿no? Ya negro y todo, negro. ¿no? Entonces ahí sí sucedió eso, ¿no? Entonces ahí, como te digo, claro, como yo le puse en el texto que yo hice, dice, pues la señora nunca más se acercó a ese lugar a recoger Claro. leña, ¿no? Entonces, esa es una anécdota que la platicaba la maestra María y se lo pasaba. Hay otra anécdota que me lo platicaba la familia, que ellos decían que tenían un héroe en la familia. Es el caso de cuando la intervención francesa, el pueblo llegaron los imperialistas, o sea, el ejército imperialista, y tomó el pueblo y agarró a gente porque decían que estaban apoyando a los republicanos, principalmente a Ruperto Martínez, que era el que andaba ahí de guerrillero, y los agarran y que te vamos a fusilar por apoyar a los rebeldes. Entonces, uno de ellos se sigue a escapar, ¿sí? De Pío Lozano. Se escapa y se cruza el río, y ahí es la comunidad de San José de los Sauces. Él era de ahí. Y cuentan las maestras que me lo contaron a mí, que eran descendientes de él, dicen, no, pues nuestro pariente llegó ahí, pidió caballos y unas pistolas, y se cruza el río, a cuenta para allá por la colina de las Encinas, que es ahora, y a los caballos les amarra ramas de mezquite y de huizache, y se viene. Imagínense la polvadera. Pues sí. Y pues tirando balazos.
Sí, manches. Entonces ya en el pueblo iban a fusilar a los que habían agarrado y todos, según la leyenda. Entonces pues vieron que balazos, ¿no? Y oye, a ver, asómate. Oye, pues no, vienen bastantes. Por lo que traía del romerío. Entonces, pues órale, vámonos. Entonces, la avanzada de los imperialistas, pues se va oyendo, ¿no? Entonces, él llega y, oye, ¿qué? No, soy yo solo, pero... Chingo mezquite. Sí, o sea, entonces, entonces, esa familia, la maestra doña María Lozano y su hermana, me la platicaron, ¿no? Que se la había platicado a su papá y su papá, su abuelito, y etcétera, ¿no? Entonces me decía, es un héroe. Ya cuando lo investigamos no resultó ser muy héroe, pero, o sea, eso... Pero está chingón la anécdota. Es una anécdota y está también... Llegó y se lo chingó el digo, o sea, es más fácil, para mí las anécdotas son más... ¿Más fácil de contar? De contar, y hay otra que rescató mi hermano Celso, que es el de Serapio Candelaria. Era una muchacha y se agarra un novio, Serapio, y era Candelaria, y se enamoran, ¿verdad? Se quieren casar. Pero el chamaco, la clásica, ¿no? De extracción humilde, y la muchacha ¿verdad? Y entonces, como no los dejan casar, Serapio se suicida y luego muere la muchacha, ¿no? Entonces, como Romeo y Julieta, ¿no? Sí. Entonces, era otra anécdota, casi todas las platicaba la maestra María. Entonces, fue una tragedia en el pueblo, ¿no? Porque murieron por amor los dos. O sea, Romeo y Julieta de Escobedo. De Escobedo, como dice, ¡El mundo! Exactamente. Pero eso es bonito porque queda también para la misma raza y es parte de la identidad que le puedes ir dando, por ejemplo, a los que van llegando al municipio. El que platiqué hace rato, el de las apuestas ya. Esa también es buenísima. Esa está buenísima y existe el documento. O sea, claro. el documento donde dice que van a ir y todo. Está plasmado. O sea, ese tipo de anécdotas queda porque si ahorita platicábamos que si bien es cierto que viene gente de afuera que vive y que no es de ahí, que conozca este tipo de anécdotas y dices, ay cabrón, yo estoy en una tierra donde pasó esto, bueno, dicen, como dicen. La vuelta que nos va a platicar es una anécdota de cómo se puede hacer democracia perfecta. A ver. Ya saben que en la década de los 50, pues nomás había un partido, ¿verdad? El PRI, ¿no? Y siempre el alcalde ganaba por un voto. Okay. El del gobernador, ¿verdad? O sea, tú vas a ser, ahora tú, ¿verdad? se ganaba por un voto, ¿verdad? Eso está buenísimo. Pues sí, porque lo que dijera el gobernador, sí, oye, compadre, ¿verdad? Decían, oye, compadre, que te lanzaste de alcalde. Sí, hombre. ¿Y qué fue? No, pues perdí. ¿A poco? Por un voto. Por uno, sí. Por el del gobernador. Dijo, todo sí. Con ese tenías. Bueno. Entonces en Escobedo, cuando se hace la repartición agraria en Escobedo, que hay dos ejidos, el ejido San Nicolás de los Garza, donde es la ciudad del Canadá, y el ejido San Miguel de los Garza, se crea una fuerza política que son los ejidatarios. Okay, sí. Y que llegaron a tener varios alcaldes ejidatarios en Escobedo, que le quitaron la presidencia a los caciques del pueblo. Entonces una vez, no digo nombres porque estoy familiar, andaban dos candidatos. Entonces va el representante del partido allá a la hacienda del Canadá y están los dos que querían ser, ¿no? No, yo tengo más gente no, esta es mi gente, y pues estaban todos ahí echando porros. Y el pelado así desde una tarima, pues ¿cómo? No, estos son míos, no, los míos son más. A ver, los que vayan por don Julián, ya dije nombre, don Julián se mete en este corral, y los que vayan con don se va a otro corral. Los metió, órale, o sea, te tenías que decir si estabas con acá o acá. Metió a todos a un corral y otro corral. Ahora sí cuéntenlos. ¡Se van a hacer garras! Ahora sí, tú ganaste, tú vas a hacer... Nada de levantar la manita. Ahí está. Bien, Esa está buenísima. porque ya ves que cuando es el voto secreto, pues... Sí, ¿cómo no? Yo puedo votar por ti, ¿no? Pero ganas tú. Yo voté por ti. Pero esa es la democrática. Ahí me voy a dar cuenta. Y eso me lo contó un señor de ahí de Escobedo. Qué chingada. No, qué buenas anécdotas, qué buenas anécdotas. Esas son las que me gustan más, las anécdotas así, Sí, porque claro. Están geniales. que son sacadas de un suceso. En algunas sí hay documentación, en otras no, pero te la platica la gente, ¿no? Y la queda plasmada. Y las va alimentando la misma gente, ¿va? Y la misma gente les va dando esa vida, ¿no? La anécdota de Virgilio. Virgilio fue el clásico personaje del pueblo que anda ahí
O sea, en aquel tiempo, el 15 de septiembre, no había campana en la presidencia. Entonces a Virgilio siempre lo subían a la iglesia para que tocara las campanas, ¿verdad? ¡Viva México! Y ves, Virgilio. Las 12 de la noche, tolón, dijo el otro. Y una vez Virgilio, chinga, que era bueno para el chupe. Buenas tardes, que muchos En la días. mejor cantina de Escobedo, la de Chacho Peña, ¿verdad? Bueno, es que era la única, pero no. Sí, Pero no, por consecuente, la mejor. la mejor. ¿Existe o ya no existe? No, ya no. Ok. Ya murió el gran amigo de Chopeña. Entonces, pues se subió con unas chesas arriba, chinga, y ya está la fiesta, ¿no? Y viva, y que salieron, ¡viva México! Y, Virgilio, no, está bien. Andaba bien de la garza. Fue la única vez que no se tocaron las campanas en la escoba. Por la culpa de que Quedó bien dormido ya. Ahorita hablando, bueno, queremos ahorita tocar otro bloque que es el tema de cultura, simbología o símbolos, por así llamarlo, no sé, ahí que la gente me corrija. Hablemos del escudo del municipio de Escobedo. ¿Qué representan realmente esos elementos? Fíjate, te voy a explicar la historia. Les digo, mi hermano Gustavo fue el fundador de la secundaria, fue el primer director, y le propone en 1970, si no mal recuerdo, al alcalde en turno, pues hacer un escudo del municipio. Y se hace un concurso en 1970, es un escudo, gana. Un escudo, era muy sencillo, era el Cerro del Topo, una vaca, y unas flores de maíz, y en el escudo, en la parte de arriba, un busto del general Mariano Escobedo. Okay. Muy sencillo. Y así quedó. ¿Ya? Por mucho tiempo. Pero, te hablo del 70. O sea, ya para el 71 ya se dibujó en la presidencia y bla, bla, bla. Pero con el tiempo, pues lógico, ese escudo no incluía la industria, no incluía varias cosas. Entonces, en 1991, si no mal recuerdo, 92, se hace un concurso para un nuevo escudo. ¿Sí? Porque ya decían que era necesario Actualizarlo. Modificar o algo. Exactamente, se hace un concurso y gana el licenciado Francisco Alvarado con el escudo que ahora tenemos. Que Actualmente. es el representativo actualmente. Entonces, si ustedes se van, en la parte izquierda de arriba viene la estatua del general Mariano Escobedo, que no ha platicado esa anécdota de esa segunda estatua ecuestre. En el otro, si no me recuerdo, ahorita no ubico bien, está la iglesia de San Nicolás de Bari, ¿ya? Y está la industria y todo lo demás. Entonces, y en la parte de arriba el yelmo, y tiene un escusón en medio con un libro abierto que es la educación, y viene la fecha de 1604. A los lados el 24 de febrero en la parte de arriba, y a lo del escudo, si no mal recuerdo, dice 1868, y de este lado 1982. O sea, okay. De villa y de ciudad, y tiene una banda donde viene el lema del municipio, que es trabajo y arraigo. Trabajo y arraigo. Entonces, más o menos es la explicación del escudo. Y fue en el 92. Ya que se ganó, se colocó el escudo ahí en la presidencia municipal, en las escaleras. Ahí estuvo por muchos años ese escudo, ¿no? Chulada. Ahorita, antes de que nos platiques de la historia del monumento que comentas, háblanos un poquito de la iglesia de San Nicolás de Bari, muy representativa y emblemática. ¿Qué historia guarda? Sí, mi primer trabajo que yo hice de historia, de mi historia del municipio, fue exactamente sobre San Nicolás de Bari, por dos cosas. Primeramente decía yo, bueno, ¿qué hace San Nicolás de Bari aquí? San Nicolás de Bari es el santo patrón de los marineros, el santo patrón de los niños y el santo patrón de las mujeres, entre otras varias, ¿no? Entonces, nosotros lo conocemos como Santa Claus. Okay. San Nicolás de Bari es una transformación que los gringos le hicieron a convertirlo en Santa Claus. Entonces yo decía, bueno, entonces me llamó la atención, y mi primer trabajo que yo hice de investigación es exactamente la iglesia de Nicolás de Bari. Y por buena suerte, ahí en la iglesia tenían los documentos originales, los tienen todavía, de la petición que hace el pueblo. O sea, antes de ser villa, la comunidad del Topo Señala pide autorización para construir una capilla.
Sí. En 1826. O sea, cumple también 200 años. Ah, también. Ahora en septiembre, diciembre, no tengo que muy bien. Estamos a nada. ¿Verdad? Ya casi a nada, 200 años. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, es muy interesante porque era una pequeña capilla que después, en la década de los 40, se alargó y luego pero siempre fue capilla, por muchos años, desde 1826, capilla, perteneció primeramente, si no mal recuerdo, a la catedral, luego al Sagrado Corazón de Jesús y luego a San Nicolás, pero capilla. Es hasta la década de los 70 que ya se convierte en iglesia, en parroquia. Ok. Y llega el primer sacerdote, quien es el que la remodela y tumba las paredes de los lados para hacerla más grande como la conocemos ahora. O sea, en verdad, de la capilla original, lo único que queda es el frente. Nada más. Lo demás No está todo más. modificado. Todo está modificado, ¿no? Pero lo interesante es que, no sé si ustedes sabían, pero la mayoría de las iglesias de aquella época, a los lados estaba el panteón. El Camposanto, que le llamaban. Anteriormente. No se llamaban panteón, se llamaba Camposanto. Camposantos. Casi en todas las iglesias el Camposanto, ¿no? Entonces, cuando hicieron la ampliación, se encontraron huesos, ¿sí? Ahí, osamentas. Lógico, sí. Y claro que en el pueblo se asustaron. Y claro, dije, "Espérame, es normal. Sí. Relájense. Es normal que se encuentren siempre. Entonces, tuvo el primer camposanto del pueblo, fue a un lado de la iglesia. Iglesia de San Nicolás de Bari. Sí, entonces, es una iglesia, como digo, con una historia muy difícil, porque sí batallé mucho, porque como eres capilla, no tienes libros de registro. No, y 200 años, acumular 200 años buscando Pero chingado. Es una construcción que va a cumplir 200 años. Su pinche madre. Lo que nunca hasta la fecha no hemos encontrado es porque se le puso San Nicolás de Bari. Ok. ¿verdad? Es lo que no podemos. Pero algún día va a dar con eso. Algún día tiene que dar. Ahora, cuéntanos un poquito también de la historia del monumento ahorita que nos Bueno. iba a contar. Como ya platiqué, el primer monumento se hizo de yeso, se Ajá. cayó, se quebró y ya. Cemento, ¿no? ¿Qué güey? Perdón, Son sí, cemento. Ok, bueno. perdón, de cemento. Andamos en lo mismo, dijo el otro. Bueno, y luego ya pasaron los años y en 1948 el alcalde de Monterrey hace la propuesta de construir un monumento a General Escobedo. Y es un proyecto enorme, así. Iba a ser un monumento de General Escobedo con unas columnas y un etcétera. Iba a tener una fuente de cristal, ¿ya? Regalada por la vidriera. Y en esa fuente de cristal iba a tener una representación de la Sultana, de la Sultana del Norte. Pero, o sea, se hizo en grande, ¿no? Bien vendido el pedo. Y luego se contrata al mejor escultor de aquella época, que era el escultor arquitecto Guillermo Ruiz, que tenía mucha fama a nivel nacional. Se vienen y claro, para juntar el dinero, pues todo un show. Estaba la Segunda Guerra Mundial todavía, o sea, perdón, ya había pasado, pero había mucha, el acero era muy difícil de conseguir, o sea, los metales. Total, empieza él a hacer el diseño, a construirla, lo hace en los talleres del Álvaro Obregón, fíjate. Ahí, ¿De la preparatoria? sí. La de Madero. No, la de Madero. Churubusco, ¿no? Sí, la de Ahora- Churubusco es nueva. Sí, cierto, Nueva. perdón, la de aquí en Madero y Sí, aquí está cerquita, Mayer Félix aquí. Gómez, que ahora es la prepa 3. Exactamente, ahí le empieza a construir y él hace esto. Pero empieza la polémica por dos cosas. Una, cuando él representa la Sultana del Norte, la estatua que iba a estar arriba de la fuente la representa en forma de una odalisca. ¿Sí saben lo que es una odalisca? No, desconozco. Una odalisca era una de las amantes del sultán. Vamos, cabrón. Entonces, imagínense en la década de los 40, No. en un lugar bien católico como aquí, pues Jesús, María y José, ¿verdad? Sí, ¿Cómo, sí, ¿Qué sí, andas sí. haciendo? Persinado. cómo vas a representar a Monterrey? Con la amante de él. La amante, ¿verdad? Porque era un amante. Entonces se vuelve y al último ni la pone. Bueno, esa es otra historia muy interesante. Entonces, total, él acaba la escultura, la presenta a los medios de comunicación. En ese tiempo será El Porvenir y El Norte, ¿no? Y que empiezan las críticas de los historiadores. Que esa no es la barba, que le faltan medallas, que la chaqueta Al que general. trae. Sí, o sea, empezaron a criticar la estatua. Santiago Roel, don José Pesadaña y Pérez Maldonado. Pues nada más ellos. Más ellos.
Y el arquitecto decía, espérenme, ustedes son historiadores, ustedes no saben nada de escultura. No, que está desproporcionado. Le pusieron gorro, pero él como quiera Se la aventó. se la aventó, pero ya va y la coloca en la Plaza de la República. Plaza de la República es la plaza que está atrás del Palacio de Gobierno. Hay una placita. ¿De aquí de Monterrey? Sí, de Monterrey. Porque hay 5 de mayo. O sea, entre el Palacio de Gobierno y el Palacio Federal. Sí. Esa es la Plaza de la República. Total, ahí la coloca sin terminar, porque no acabaron ni la fuente ni lo demás, nomás coloca la estatua, ¿verdad? Abajo sí hace un sótano donde estuvo muchos años ahí el Archivo del Estado y la Biblioteca Universitaria. Bueno, la coloca, pero llama la atención a los periodistas que en la pata que es derecha tiene una víbora de 3 cabezas. Vamos, Kenny. Si ustedes van a verla, ahorita está en Escobedo, tiene una víbora de 3 cabezas. ¿Ah, sí? Y pues, oye. Y nadie se dio cuenta, güey. No, sí, o sea, los periodistas ya saben, Sí. ¿no? Luego, oye, ¿por qué esa ¿Y el víbora? amarillismo también? ¿Ah? Lo que No, vender. Y dijo, pues ustedes interpretenlo. Y hay dos interpretaciones de esas víboras. Una que es Maximiliano Miramón y Mejía. Ok. Pero la que más causa chusco es que dice que ahí inmortalizó a sus 3 más críticos. Los historiadores. Santiago Rodríguez, José Saldaña y Pérez Maldonado. Si no, pregúntale al maestro doctor Jaime. Porque lo traían a pan y agua. Exacto. Sí, pero espérenme Ah, tantito, espérenme tantito. Porque mandaron cartas al alcalde. Oiga, no, ese es un mugrero. Es más, si ustedes checan el libro de Roel, el de Historia de Nuevo León, que yo le llevé en la secundaria, cuando habla de esa estatua, dice ahí, es un adefesio. O sea, una cosa mal hecha. ¿Sí? O sea, ya había hate en aquellos años. ¿sí? Y es más, Roel echa mentiras porque dice que el día de la inauguración nadie fue. Y cuando yo chequé los periódicos, pues, Hasta está la lleno. madre. Qué cosas, ¿verdad? Entonces, esas son las 2 versiones. Güey, pues las dos totalmente con sentido, ¿eh? Pero la Y que otra, nada más, pero la otra. pero que nada más el artista sabe. Sí. Sí, La- claro, la por eso dijo, realidad, ¿verdad? tú no sabes de escultura y cosas de esas. La pobre estatua otra vez polémica. Y ahí duró años, pero nunca se terminó bien y tumbaban, total. La famosa estatua, que era una estatua de 1.20 más o menos, de bronce, ¿verdad? de la odalisca, se perdió. Yo hice un artículo que se llama La mujer perdida, ¿verdad? Porque, o sea, se perdió. Como el pinche mamut, ya no sabemos dónde está. Bueno, sí. ¿Otra vez? Bueno, y ya viene la polémica. Luego en la década de los 50 tratan de darle un poquito de realce a la estatua esa que estaba ahí. Y entonces dijo un periodista, oye, ¿y la sultana? ¿Dónde quedó? ¿Qué fin tuvo? Y empiezan, ¿verdad? Los periodistas preguntaban, oye, ¿dónde quedó? Y un día, así, de la nada, llega un pelado en una camioneta al Palacio Municipal, al antiguo, que era donde estaba, ¿sí? La traía él. La baja, no había más que 2 policías de guardia, la meten ahí en la entrada y dicen, ¿saben qué? Yo ya no quiero bronca, aquí está. Chingue, y no supieron por qué la tenía él. Se peló gallo. Entonces ya llegan el alcalde, los regidores, y oye, ¿está qué? Pues no, pues viene un señor y dijo que era la mujer que andaba buscando. Si hay un familiar que sepa que la tenía, voy a comentar. Oye, así quedó. Y pues dijeron, ¿y qué hacemos con ella? No, pues Hagan lo que quieran, dijo el otro. dejó el alcalde. No, pues échale a la bodega que tenemos allá, no sé dónde. Válgame Dios. Y ahí quedó. Pero hay una, supuestamente, ¿dónde quedó? En esa época, el alcalde en turno agarró como asesor al regente de la Ciudad de México, de apellido Urucho Hurto, que fue el que modernizó, hizo muchos jardines en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, asesoró para que también aquí hubiera jardines y hubiera... ¿verdad? Y se dice que se la regalaron a él. Se dice. No nos consta, para pero que no vayan a decir que ya no. después de ahí no se sabe hasta la fecha dónde quedó esa. Y nomás hay una fotografía que la tomé del norte de esa estatua. Ok. Por eso yo le puse la mujer perdida. Se nos peló, Se nos peló. Entonces, y luego de ahí, esa estatua ahí permanece hasta 1984. Cuando se hace la macroplaza, Martínez Domínguez manda a construir una nueva, que es la que está ahí en la macroplaza. Ok. Ah, ok. En Escobedo. La actual.
Y entonces dice, bueno, ¿y qué hacemos con esta? Hacerlos a Escobedo. Y fue a poner en aquel lado. Y se la regalan al municipio de Escobedo, llega y la ponen a un lado de la plaza, en el 84. Ahí permaneció como 3 años, varios años, y luego en el 92 la cambian a la entrada del pueblo. ¿Qué es dónde? Sí, no, y luego de ahí duró un tiempo, y en el 2011, 12, por ahí, en el 2014... Exactamente, la cambian, aunque la gente del pueblo se enojó, la cambian a un lugar especial que se le hizo ahí por la avenida Sendero. Si tú vas, vienes... ¿Barragán o qué viene siendo? ¿Universidad o qué? No, antes de dar vuelta para agarrar Barragán, ahí en Sendero, si tú volteas, ahí la vas a ver. Si vienes de dónde, de acá de Raúl, ¿cómo se llama? de la Laredo. Ok, vienes de Laredo Laredo hacia acá. Sí, vienes de la Laredo, agarras Sendero. Sí. Luego vas a dar vuelta así para agarrar Barragán. Sí. Bueno, ahí donde empieza Soriana. Ahí, Sí. ahí está la estatua del general. Ya. Y se le hizo una plazoleta muy bonita y todo. Pero la gente del pueblo, pues como que se medio molestó, pero bueno. Pues que están los puentes, sí se pierde, ¿no? Sí, exactamente. Se pero pierde. está muy buen lugar porque cuando hace las ceremonias hay bastante espacio. Ah, bueno, sí. ¿Verdad? Ahí sí. ¿Ya hay algún lugar histórico ahorita, hoy en día, en el municipio de Escobedo que la gente a lo mejor no lo valora o que debería valorarse más, por así llamarlo? Bueno, o sea, lo que sí he tratado de rescatar, pues es la primera tratadora de aguas, que es muy antigua. Bueno, la iglesia de San Nicolás de Bari, el casco histórico del municipio, donde tenemos ahí el museo, ¿sí? Son de los lugares más históricos. Y ahorita lo que está agarrando mucho aquí en Escobedo es el senderismo. Mucha Acá en el gente. Cerro del Topo también. A Exactamente. cerrar ciclos. ¿Todavía existen los guardianes del topo o ya no? Sí, todavía, existen? todos ellos, ¿verdad? Entonces, se le ha dado y eso ha hecho que se conserve el Cerro del Topo, lo poquito que queda todavía sin construir, ¿verdad? Y el Cerro del Topo tiene una característica muy curiosa, tiene 2 ecosistemas muy distintos. Ecosistemas. O sea, del lado de nosotros es muy verde, porque ahí pega el sereno, Sí. y si tú vas por Almazar, velo por aquel lado, y Desierto, está súper pelón. Sí, cierto. Porque ahí le pega el sol toda pues, la tarde. Hace esto, al final de cuentas, Sí. sí, cierto. Entonces, por eso digo de que tiene 2 ecosistemas distintos, de aquel casi semidesértico, y de este lado, pues es Humedad y leche. de chaparrales y todo lo que tú quieras, y tiene una fauna muy extensa. Sí, claro. ¿Cómo no? Hoy vemos, Juan Ramón, un Escobedo muy diferente, muy moderno, muy cambiado. A una manera muy personal, ¿qué crees que pensarían aquellos primeros pobladores que no tenían ni imaginación de lo que pues hoy es Escobedo con toda esa industria y No, pues, crecimiento? sinceramente, para ellos eran unas tierras desoladas, y el ver ahorita, pues sí sería. Y yo siempre manejo algo para darle identidad al municipio, y cuando voy con los muchachos así a dar pláticas, siempre les digo que esa vaticinio que hizo Ramón Treviño, que era muy poco homenaje en general, ponerle un nombre a una comunidad que estaba desahuciada, pues creo que ahorita sí glorificamos la memoria del general Escobedo, al ser uno de los municipios más emprendedores, más industriales de Nuevo León, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo importante, que a lo mejor cuando nació como villa, pues era muy poco nombre, pues, Sí, como según decía el diputado Ramón Treviño. Pero ahorita creo que ya sí honramos muy bien la memoria del general Mariano Escobedo. Sí. No, y se la ganaron, ¿no? Sí, El nombramiento sí, de claro, municipios totalmente de acuerdo. totalmente, ¿no? ¿Y cree que hoy en día la gente todavía no conoce la historia o no valora realmente la historia del municipio de Escobedo? Pues vamos a decirlo, yo creo que la mayoría de los municipios tienen ese problema, porque bueno, lo mismo, el 99.99%. Sí, no son de ahí. Desafortunadamente, Hay que estar bombardeando con programas, con esto, con revistas, con folletería, con pláticas en las escuelas, para que la gente, la identidad, ante todo. Llegarle de alguna manera u otra. Exactamente, llegarle de una manera u otra, que de veras. Una vez yo me acuerdo que fui a dar una plática a una secundaria allá en Fomerrey 9, y les dije, ¿saben? Ahí pegado al cerro, en las faldas. ¿Cómo se llama ese cerro? Vale. Qué triste. Entonces ya les platico a los muchachos, etcétera, ¿verdad? Entonces,
O sea, ese es lo importante ahorita, o sea, que sí. Y yo creo que nuestro lema es muy interesante, o sea, nuestro lema nos da mucha identidad, que es trabajo y arraigo. O sea, que la gente que llegó a Escobedo, llegó a trabajar y se arraigó ahí. Claro. ¿Sí? Entonces, sí hay mucha identidad, pero se tiene que buscar, porque todos los municipios están creciendo enormemente, entonces llega mucha gente, exponencialmente. y tienes que estar bombardeando así como, o sea, Atácalos. Atácalos diciéndoles qué es Escobedo, por qué es Escobedo, quién fue Escobedo. El general Escobedo, pobrecito, o sea, así lo digo yo, por su misma humildad, por ser un soldado así, a lo mejor no ha recibido los homenajes. Por eso cuando le presenté al alcalde Andrés Mijes el proyecto de celebrar los 200 años del general, pues luego tomó la batuta. ¿Sí? Claro. Y empezamos desde el año pasado con actividades y con pláticas, ya se hizo un libro, se hizo una obra de teatro, con el director Hernán Galindo. Ahorita se está presentando en la Ciudad de México el libro y la obra de teatro. Ah, qué chingón, ¿Sí? felicidades. Aquí hubo varias funciones, ¿eh? Principalmente con eso. Se están haciendo unos folletos mensuales sobre la historia, digitales. Ok. Es que debe ser digitales. Entonces, para que lleguen a más partes. Entonces, el municipio está honrando muy bien la memoria y festejando el aniversario del general como debe ser. Bueno, Juan Ramón, ¿y para ti qué significa preservar y difundir la historia? Para ti. Pues de Escobedo, obviamente, ¿verdad? Bueno, Escobedo fue el municipio que me recibió como maestro, donde trabajé, donde tengo muchos exalumnos, ¿eh? Entonces, yo me siento, y a partir del 2000 ya vivo en Escobedo, pues para mí es mi vida. Estás hablando de ya casi 50 años de estar en Escobedo, desde los 19. Entonces, imagínate. Para mí todo esto que yo hago, lo hago con pasión, con gusto, porque quiero el municipio, ¿eh? Porque desde joven me he dado todo. Y para casi finalizar, si tuviera que describir hoy en día al municipio de Escobedo de Nuevo León, ¿cómo lo describiría en una sola frase? Con la frase del escudo: trabajo y arraigo. Tan sencillo. Así. Qué chulada. La verdad es que podríamos quedarnos aquí horas platicando. La verdad es que ha sido un agasajo, en el buen sentido de la palabra, platicar y contar muchas de las historias, porque sabemos que Escobedo ha crecido bastante y va a seguir creciendo a lo máximo, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar, Juan Ramón, para la gente de Escobedo? Como digo, yo soy un ferviente seguidor que conocimiento, y que hay que aprovechar los medios de comunicación y principalmente el internet para llegar a todo, ¿eh? Somos el primer municipio que tenemos todos nuestros libros que se han editado sobre el municipio en forma digital. Chingón. Qué chulada. Ahorita voy a utilizar el teléfono, que no me... Adelante. Dale, Hay que aprender algo sobre los municipios y que se nos quede algo sobre todo, ¿no? Quiero que vean la página. No, y para ponerla aquí también, Juan Ramón, para que la gente vaya a la página... la página se llama Biblioteca Digital de General Escobedo. Otra vez, Biblioteca General de... biblioteca.escobedo.gov.mx. Okay. Aquí ahorita nos las haces llegar, aquí las vamos a poner, Juan Ramón, para que la gente vaya e investigue, ¿no? Biblioteca.escobedo.gov.mx. Perfecto. Le das tú aquí el clic, es que se les quiero mostrar. Le das aquí clic y fíjense bien. Están desde la primera monografía que hizo el maestro Israel Cavazos en 1968. Este es el de mi hermano Gustavo. Ese también. Ese está buenísimo. Testimonio. Ahí vienen todas las anécdotas que les platiqué. ok. De Ejidos San Nicolás de los Garza. Todos estos libros hemos editado del municipio de Escobedo. Qué chingo. Son como 30 libros. Todos estos. Y estos son los folletos que estamos sacando mes por mes ahora del aniversario. Y al que no le gusta leer, vienen dibujitos, raza, vayan a verlo.
el que a ustedes les gusta es de Maestro Rafael Olivares. Son como 60 leyendas solamente de Escobedo. Y unas muy buenas. Qué chulada. Bueno, vayan a verlo. Hay que aprender algo al municipio de Escobedo. Bueno, Así es. y este es un concurso que hicimos que se llama Historia de los Barrios. Ok. Ese. Pero lo interesante aquí es que tú le picas aquí y se abre el libro. Qué chulada. Qué chingón. Entonces, con los jóvenes o la gente le gusta mucho leer en la computadora digital, o aquí. sí. Entonces, aquí le vas dando. Y ahí está todo. Entonces, somos el único municipio que tiene todos sus libros digitalmente. Hay que aprenderle algo, eso es amor y pasión por querer difundir, porque bien lo dijiste, Juan Ramón. Si ya no podemos llegarles a la actualidad, desgraciadamente, de una manera como era antes, si ahora tiene que ser por medios digitales, que es donde consume la juventud o la nueva oleada, Exactamente. pues vamos a llegarles por ese lado, ¿no? Y aparte, llega a todo el mundo. Por decir, a mí de repente dice, oiga, profe, es que un tío mío que vive en Nueva York o en Houston, quiero un libro de usted. Aquí está. Pues ya no los hay, porque o sea, la producción eran de 1000 libros máximo. Cuéntalo digital. Hoy sabes que Juan Ramón, es algo bien increíble, porque lo que hemos hecho ahorita con Cantineando aquí es hablar de la historia de los municipios y la cantidad de comentarios que nos llegan. Oye, estoy en Canadá, oye, estoy en tal lado, Sí. y qué bueno que si yo era de tal municipio, y qué bueno que sé la historia, porque estoy a ¿Kilómetros? 5 de kilómetros de quiero conocer algo, y es leyendas. y es algo bien interesante hasta dónde llega el medio digital a la gente que no sabes a quién le va a llegar y dónde está, ¿no? Y lo hacemos con mucho respeto, Claro, igual que y todos cariño, los y municipios. cariño, Nos y hacemos cariño, mucho y respeto, cariño, saludos y muy cariño. especiales a la gente de Escobedo, Nuevo León. Cuando uno publica un libro como cronista, pues el tiraje más grande que puede ser 6,000 y es carísimo. Entonces, yo le estoy apostando y el municipio, el alcalde nos ha apoyado en ese sentido. Entonces, cuando le presento este proyecto a digitalizar todos los libros, claro, en contubernio o en unión con la universidad, que es donde están esos libros, los escaneamos y ya los de sistema, y ahí está. Es muy buena apuesta. Ahorita Sí. lo digital es Qué muy buena chulada. apuesta. Entonces, y luego le digo, bueno, vamos a sacar unos folletos conmemorativos. No, que digital. Exactamente. Entonces, lo digital puede llegar, es increíble. A mí, yo tengo varias experiencias de trabajos que he hecho que de repente me hablan, oye, que te anda buscando un investigador de no sé dónde. Espérame. Pues es que lo vio. Sí. Él llegó ahí. Cuando la Borga, lo de la Borger, nos hablaron de un periódico de Alemania. Ah, sí. Claro, sí, ese es un porque- algo bien interesante. Qué chulada. ¿Por qué? Si no, ¿cuándo se hubieran sabido? No, hombre, nunca. Pues Exactamente. y nosotros siendo de aquí, volvemos al tema de lo que decía mi primo ahorita confundido ahora, ni nosotros siendo de aquí sabíamos ese pedo. Saben más de foráneos, hombre, que nosotros. Entonces es muy interesante. Entonces, de repente alguien anda buscando de algo y oye, mira, una vez yo tengo un libro que escribí igual también cuando gusten Gracias. sobre Gracias. el Topo Chico. La historia del Topo Chico la escribí junto con 2 personas y lo hicimos digital también. Y también de repente me buscaron. Porque no sé si ustedes sepan, pero en Estados Unidos ahorita es un boom la Topo Chico. Ah, sí, El agua mineral. el agua mineral. Sí, sí, sí. Es un boom. Sí. Hace poco estaba viendo una serie que se llama El abogado del Cadillac. Ah, está buenísima. Bueno, chécalo. De Lincoln. De Lincoln. Chécalo. Y él siempre toma Topo Chico. Topo Chico. No puedo estar, pero es buena No, serie. Muy buena serie. Vuélvela a ver así de primeros Sí. capítulos, ¿verdad? Y en su refri lo abre y saca y es una Topo Topo Chico. Chico. ¿Alguna red social donde lo podemos encontrar? Bueno, ¿O dónde se publica algo de lo O que sea, de hago? usted, Aparte- personal, aparte ahorita de vamos eso, a poner aparte de estos eso. aquí, sí, ¿verdad? no, bueno, me pueden localizar en Facebook, ¿no? Ujú. ¿Cómo estamos? Juan Ramón Garza. Juan Ramón Garza. Y mi correo es Juan-Guajardo, Juan-Guajardo88 @hotmail. Perfecto. ¿Ah? Juan-Guajardo 88 @hotmail. ¿Dónde van a estar rodando? Hay que ponerse abajo. Aquí van. Ahí Y, mero. tú tienes mi teléfono, si de repente alguien dice, oye, bueno, con Sí, todo- pero si ya lo pasamos más. Pues, si a alguien le interesa, nos manda mensajes. ¿A cuáles redes nos manda mensajes, Rolando? A los Nopalitos TV en cada una de las redes sociales nos van a encontrar de esa manera. No se les olvide, por favor, suscribirse al canal de YouTube. Lo hicimos con mucho cariño a toda la gente de Escobedo, Nuevo León. Interminables lista de amigos que tenemos por allá. No puedo mencionar a todos porque no termino. Ya terminamos. Exactamente. Y bien lo dices, primo. Juan Ramón, muchísimas gracias por aceptarnos y darnos tu tiempo y conocimiento. La verdad, hay bastante cosas que no conocíamos de Escobedo.
lo hacemos, lo repito, porque nos gusta repetirlo con mucho respeto a la gente. Igual siempre lo decimos, si una fecha no es, que fue por un año, bueno, ahí discúlpenos, pero ahí por ahí va el tamal. Exactamente. ¿No? Fue tanto y bien agradecidos contigo por darnos el tiempo, el espacio y contarnos toda la historia, ¿no? Cuando gusten, igual también, si me gusta invitar para platicar sobre el Topo Chico. Que ¿Cómo no? No. Ahorita vamos acá fuera de cámara, despidiendo lo que es Escobedo. Vamos a hacer como con 4 o 5 capítulos contigo. Ahorita los arreglamos. Oye, y agradeciendo nuevamente a las instalaciones del Bar Generoso, que ya sabemos que mucha gente está ansiosa, pero los administradores, créanme, lo que están trabajando duro para que próximamente esté aperturado el bar y que se echen la vuelta. Así es, aquí para que nuestra casa próximamente, esperen, vayan a ver las redes sociales de ahí del Generoso y las nuestras, Rolando. Así es, como vamos a estar informando el avance y la próxima, que no falta mucho, señores, reapertura de aquí de nuestra casa, que es el Bar Generoso. Por raza nos vamos. Y qué bueno que se acabó, porque nomás de verlos tomar ya me estoy poniendo. Allá tenemos más. Allá se pone, me estaba falta noche. Raza, pues más frámulo. Dice antes y la raza que los queremos mucho, nos quedamos ver tomar. ¡Ánimo!